La pelota viene para buscar la 9, peleando el jugador de Guaraní cuando se metía. Estaba Ramírez, pero vino siempre en la marca. Guapo, pelea bien Ramírez, dicho. Así es, Iván Ramírez, que el año pasado comenzó a ganar su lugar y hoy es titular indiscutible de Guaraní. La pelota para Iturbe al arco, le pegó Amarilla, disparó al arco, gol, 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 gol. ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo Sergio? Sergio Araujo dio un rebote, el arquero Pérez había peleado Totina María, el arquero media y define Araujo el Mateo Obrero. Y en su barrio, pero en cancha de Nacional, Cerro Porteño gana por 1-0. El Club del Pueblo arriba, lo mismo Araujo sereno para detener. Sireno al centro, la pelota por bajo de Totina María para la portería media, es el arquero. Define Araujo, Cerro gana 1-0 y comienza con Iturbe. La maniobra comienza con Iturbe, Cerro gana 1-0. Y salió rápido Cerro, salió rápido desde el fondo con un Pachi Carrizo que parecía se complicaba, pero al final puso un pase muy bueno. El cambio de frente para el sector de derecho donde aparece Iturbe con velocidad, con calidad. Le pega no tan bien a la pelota, hasta diría de manera mordida, pero en el camino empuja, le cambia de dirección Totina Amarilla, que engaña al arquero que da el manotazo y solo con el arco libre Araujo pone el primero del partido. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. ¿Qué reclamo, Vito? Y noté que reclamaban dos cosas. Primero, la posición de Araujo y después Mansur apuntaba a una supuesta falta en 3/4 de cancha. Ahora le están hablando al árbitro, el árbitro recibe indicaciones, vamos a ver si confirma o no el gol de Cerro Porteño. 1-0 de momento gana Cerro. Y Nelson Seguro solicitando bolsa de seguro al 021-236-330. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Posgrados, pide becas del 50% en matrícula y bonos en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Seguro Chaco. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Cerro Porteño venció a Olimpia en las semifinales de la Liga Premium de Futsal. Ganó Olimpia el partido 2-1, 2-2 en el global. Cerro se impuso 9-8 por penales. Se va a enfrentar en la final a AFMEC, que eliminó a San Cristóbal en un global de 8-6. Sí, gol 1-0 gana Cerro, Víctor. Así es, tardó casi un minuto en confirmar, pero ahora sí no había nada ilícito, así que se festeja nuevamente en la tribuna de Cerro el gol de Araujo. Ganando Cerro por 1-0, manteniendo más distancia en caso de victoria, pero claro, prematuro hablar de ello todavía. En tema de tabla, Cerro gana 1-0. Miri Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Miri Empeños. Pema y Flores con usted los 365 días del año, no 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Pema y Flores. Falta libre para un Víctor. Falta Araujo contra Agustín Mansur. Baja la temperatura y viento, dicho. Ahora sí, comienza a sentirse Arturo, yo creo que va a ir bajando en el transcurso de la noche. La pelota larga por comodidad cuando viene para buscar el arquero del Cerro. ¿Qué pasa? Que ahí sí lo atina. Sí, es que la pelota estaba en movimiento, por eso se repite el tiro libre de Mansur. Sube el género para buscar la Saracho cuando sube buscando la salida. Dos pelotas en la cancha, se paraliza todo. Wilmar chequeando en DC, confirmado el timbre de Licey es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pega en Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los vitales oxidados OPK convertidos de Carlos como nuevo. Asesorando al 021-2896 tu casa consiga, queda bien. Muy bien, primera nota, jugó para Carrillo, Totina, la carrera, Amarilla. Jugó para Araujo a la izquierda, le va a pegar, colocó el remate y rebote. Busca Mansur y la salida legendaria. Pincha el gusto hierro, perfilizando los plancheles y más. Acceso sur casi perfecto, socorro y P. Ventas al 09833009853. Redes al gusto hierros. Compra cortes, edición limitada al Roja. Jordi viene y participa por un biciclo lleno de productos y mucho más. Jordi vive, sponsor oficial de la Roja. Mañana tenemos programación doble. Señoras, señores, el primer turno jugando Libertad Olimpia, Libertad local y cruzamiento Trinidad Nacional. A lo largo de la noche la temperatura va a bajar hasta los 20 grados durante el partido. La pelota la va a tener buscando la salida, Mansur, teniendo la pelota legendaria. Cerro achica los espacios, Ricardo. Cerro achica, Cerro juega presionando también ahora de muy buena forma.
golpe de cabeza del colombiano, ese ecuatoriano Sánchez a la izquierda. La pelota a las manos ecuatoriano colombiano, Víctor. Es ecuatoriano, viene de Melec, antes en Independiente del Valle. Correcto, caía a favor de Guaraní, no hay falta y reclamo, se rodean 1-0. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas las prestaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bien, se metía el jugador Fernández, sacaba la tierra media, la respuesta con Araujo, va de Arco se apura Pérez, y la pelota de Pérez por un costado, 1-0 también. Habrá cubres la solución para cambio de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apacur. En el día del niño regala eso que despierta sonrisa y generar recuerdos. En el Electroban, cambio de y mucho más. Electroban, niño por siempre. El mejor regalo es el que no se le quita. ¿Qué hace Martínez, técnico del Cerro, Víctor? Es porque quieren agilizar, quieren cobrar rápido lateral y 2 veces le frenó el árbitro del partido, la reposición desde el costado. Ahí saca de costado para el Cerro, Rivera también se nunca se rodearon 1-0. En Erimar en canchas, anticuerpos alarmas y mucho más. Marcas como Genos han tenido otros Erimar, lo que la fábrica no dio. Llegó de Mitsubishi en el 200 con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad del Paraguay. Martinari juega el arquero del Cerro, Alexis Martinari, pelota para el Cerro, bien, Piri, punta golpe de tal. Espera Lucho Quintana para el sortero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Shepard, Boy. Inscribite en uno de los programas de la Americana posgrado. Asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Make in Americana. Iturbe, jugó Domínguez, la mina, Iturbe, pelota que se va a perder afuera y tiro de portería. La victoria de Cerro, cancha nacional, de como hizo Sergio Araujo. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferro Bar, construyen contigo. Del 14 al 17 de agosto, en el toque de Día del Niño, 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago. Con tarjetas en promoción, reintegros funcionales y todo lo bueno para vos. Marcamos el tiempo. Neumático que Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos a primera etapa. Pedro Chaco, precio y calidad de litros certifica. Segundo Chaco. A todo ponerle victoria y líquido para alrededor verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria, tecnología en profesión. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Equifácil, poder de los paraguayos. Falta de Diego Fernández contra Fabricio Domínguez. Villa Domínguez, tiro libre. En Concasa, empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo de gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanca que mi participas automáticamente para ganar una tribu 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Sí, protestando Víctor Benelli, el cuarto árbitro, Víctor. Sí, no está de acuerdo con esta sanción y creo que también le está reclamando que antes hubo una parecida de Fabricio Domínguez contra Diego Fernández y no se sancionó. Luca Quintana juega para el sorquero y el que va a sacar la pelota al fondo Alexis Martinari. Está cerca de nada, pero después tira. Pelota a mitad de campo. Viene a buscar al actor de gol al 1. El rebote Rivero se adelanta bien. Entró con el Rivero. Pica Blas Rivero. La Riquero sobre la izquierda juega para el actor de gol. Sergio Araujo con el balón. Baja Araujo. Pone la pelota para Quintana. Va a jugar para el sortero. Catedral Weekend, el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalentadores Mensa, el confort llega a todas las canillas. Gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Mensa, una empresa de Grupo FB. La pelota la tiene sobre derecha para buscarla bien. No se mete Barbote jugó Danón sobre la punta derecha. Mandó Benítez el centro, bajaron al rebote Benítez. Otra vez cae Guaraní con peligro. Cruzó campeón pelotazo para Fernández sobre izquierda. Viene para buscar al jugador de Guaraní. Para Maidana. Maidana coloca la pelota al fondo cerca del banderé. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. Falta visita. Tiro libre para hacerlo. TV Todo tiene 85 pulgadas, 20% off. Grande como con lindo. Fortuna etiqueta negra, la caña con más precios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Una presentación. Quitador, para cada dolor hay un quitador de las GAN. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Me da la impresión que perdió un poco de confianza la defensa de Cerro Porteño porque apenas sienten la presión de un jugador, directamente se la tiran a Martín Arias. En cualquier momento se puede complicar esa defensa porque si Guaraní se da cuenta, si Bernay se da cuenta y pide que aprieten un poco más la salida o que uno más
esa salida de Cerro le pueden sacar la pelota y dejar en jaque al arquero. Quintana no está muy seguro, Pérez no está haciendo un buen partido, ya tuvo inconvenientes en el partido de Copa Libertadores el miércoles anterior. 1-0 en el Cerro. La vida lo espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-12. Credisolución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la idea. Con la pelota la tiene Peri de Mota, jugó para Carrillo, Carrillo amaga, Carrillo tocó la pelota para Peri de Mota. Buena entrega a mitad de terreno. Sube, juega y toca la pelota a Totín. Segundo va a definir. Le sacaron el balón, corner, Ricardo. Sí, casi gol en contra de Guaraní por el apuro. Hoy Pérez no está demostrando la seguridad que demostró contra Olimpia. Qué buena pelota que le meten a Totín, que no se pudo acomodar porque lo presionaron justo. Hay con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Si se felicidad. lo ganan por 1-0 con Araujo. Pechunaga de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugone, paraguayo, Compos. No te olvides de subir tus facturas a shell.com.py y participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. El que tire sin turno Cerro va para un segundo gol. Se abre Peri de Mota a la izquierda fuera del área grande. Lo mira y turno y este tira de zurda. La pelota se devuelve afuera. Totín, tiro de portería. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. Conecta con países. 15 días, 8 décimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomén Automotores del JMC Paraguay. ¿Lo viste directivo del Cerro, Víctor? Me parece que están en el palco, Arturo. Justo desde aquí no tengo la visual hacia ahí, pero me parece que están en este sector. Y me refiero al el que suele usar Nacional cuando es local aquí en el Arte Único. Se va por de afuera y es cerca de costado. Corresponde a Guaraní, cerca del Banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de libros al Benfica. Seguros Chaco. Viene buscando al ecuatoriano Sánchez, vino al centro, sale el portero del Cerro con seguridad. Victoria de Luqueño 1-0 sobre Mediano. Informa personal y la conexión total personal flow. Por la fecha 19 de la primera B, Olimpia de Itá goleó 5-0 al 3 de febrero y es el único escolta del 3 de noviembre. El 3 de noviembre tiene 39 puntos, Olimpia de Itá 38. Que gana por 1-0 con el gol de Araujo. Elige la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONICE, acreditadas por la ANEAS. Infoserrana.edu.py. El PESIN se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales al PESIN PY, producto suizo, calidad papasa. Domínguez con la pelota, venía para buscar la pelota el jugador Marcelino. El Jorge Marcelino Cerro, la media cancha, levantar, tiró Saracho, arriba, golpe de cabeza, juega bien sobre acá, está el ecuatoriano. Sánchez cae, tiro libre, corresponde para la cancha de Cerro. Disfruta la Ictolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Ictolanda es top of mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar. La caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Para el segundo, el respaldo para cuando menos lo espera. Aparece la hinchada de Guaraní, dándole empuje en la tribuna al equipo. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Ronzo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informando al 218-4000 Caja Mutual. 40 años y creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Mansur tira, ¿verdad? Así es, Mansur con derecha, Maidana con zurda se acomoda. Está Mansur una mediana, atención con esta, levanta el brazo derecho el arquero del Cerro. Ojo y atención, dice el portero. Está para darle Maidana. ¡Qué peligro se salió Cerro, Ricardo! Sí, porque Maidana jugó la pelota al medio. Entraba Saracho, pero le levantaron el banderín. O sea que si era gol de Guaraní no iba a valer. La jugada fue buena, interesante, inteligente. Lo que hace el jugador para meter justo en el medio, Maidana en el medio de la defensa, donde apareció Saracho. Vecino de Cerro. Y la pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Son rivales que llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes te tienen un cupón y ya participas. Automóvil Supri, legítimo, original, auténtico. Tenemos Tutina, Mariña poniéndole fuerza a esa pelota que se va por de afuera. Saca de costado para Cerro. Movió Carrillo, jugó a un pastor del gol. Entregó para Rivero. Buena esta, jugó para Carrillo. Tiene que estar cambiar. La pelota va sobre la punta derecha. La baja para poner la pelota Domínguez. Jugó para Iturbe, para el centro. Se metió Juan, devolución para Fabricio Domínguez. Pica. Ya le dijo Iturbe otra vez.
Mete el throw diagonal para centro, colocó un remate, pica y afuera. Entre llega hasta tu casa, rinde el más, instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 92 28, tu solución rápida y confiable. Entre llegas. Conectan a tu industria fábrica, urbanización, centro industrial de viviendas, Q2. Comunícate al 413 7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota en el fondo, el bueno deje que se apura Guaraní. La pelota va sobre la izquierda cuando la va a tener el jugador Saracho. Venía para buscar a mitad de terreno, la controló bien. Poniendo el balón sobre mitad del terreno para Mansur. Y este colocó a la derecha para Marmonte. Marmonte para el medio. Levantaron la pelota con Alcide Benítez. Se le va, no. Venía Alcide. Vamos también el balón de Quintana. Se desvía. Tiro de portería. Guzmán, cobras un QR gratis. Se te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias en difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. Necesitas plata. Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos a laplata.com.py. La plata es todo lo que necesitas. Sí, porque pedían córner en esta que trabó Sánchez contra Quintana, finalmente se cobró saque de arco. Señores, que no son unos... Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados de VH, las pintadas y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador de electricables eléctricos y cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías. La pelota la tiene Carrizo, un balón sobre esquina para Rivero, se desvía. El juez que dice que es... con un tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de El tiro de felicidades. esquina para Cerro. La clínica SB se cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribiros al 0991-702-856. SBS Medicina Prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Vamos con todo el gol. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo, Villarreal, Santa María, Villategui, Aguaco, Rodríguez, Oviedo, Villarrica, Campos, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Urizal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Metro Chaco, presa calidad de litros, se identifica. Seguro, Chaco. La peinada, disparo al arco, Quintana y afuera. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas en ajo. Picante o tradicional, tu pizza, calidad desde su origen. Amaro Pesa y lujo de elegir la fuerza. Desde $49,900, cuota de $690. Hacer un esbraito, terreno en 10 redes, arroba Pompague, Paraguay. Donde Paul 1-0 ganando Salvamonteño, pelota de izquierda. Cuando lo tiene Saracho puede poner el balón para Maidana. Está Saracho, buscó la salida, tocó para Sánchez, el ecuatoriano, por atrás por el Guaraní, gana 0-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Trata de presionar arriba Cerro, saca de evitar la salida Guaraní. Balmonte tira, muy buena pelota sobre la izquierda. Cuando se mete en la corrida, el jugador Maidana. El balón se va por de afuera, juega Cerro desde el fondo. Con quien tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 Avanza siempre con quien, con Chacomer, respaldo total. Rosana habla, pagando la aplicación de hechizo en la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosana habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Se rotaron en sacar Ricardo. Sí, está haciendo mucho tiempo y pone nervioso a la gente de Guaraní, al hincha, al cuerpo técnico, principalmente todos los centros de Bernay. Arias que está haciendo la gran Gatito Fernández, perdiendo tiempo. Esta Lucas Quintana le ganaron en anticiparon bien. Cale Guaraní, atención con esta. Se mete bien para buscarla Fernández, colocó el centro, tiró. Disparo largo de Sánchez que no llega. Y la pelota viene para buscar la Marmonte cuando viene atropellando a Araújo. Marmonte está sacando como puede. La pelota va sobre la punta, recupera un Cerro que gana 1-0. Te invito que a los 85 pulgadas, 20% off, grande como Corinto. Por ti, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu juego favorito. Ya mira Caricia. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol. Velasca, nuestra calidad en su seguridad. La salud tiene apellido. Clave sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu maquilla preferida. Desde los Unidos de Álamos en Mendoza, cada compás un brindis por la mitad. Representa y distribuye Punta de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encuéntranos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos sociales, seguros, protegiendo tu futuro siempre. A ese computado corresponde al equipo del Cerro con Rivero. Se enoja lento, Rivero saca de costado para el Cerro, protesta de hinchada de Guaraní, el mismo cuerpo técnico, Cerro gana 1-0. Matrícula gratis y 20% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021
vamos a presionar la salida donde la defensa se equivoca. Y si juegan a los pelotazos también están ganando la segunda pelota. Los jugadores de Guaraní tienen que quitarle ventaja. Es lo que pide y advierte Víctor Bernay. 1-0 gana Cerro. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Equipos frazadas de todo el siglo. Redes arroba el abrazo y supermayor estudiante de todas las propiedades. Jugando con QR débito y cada uno de las cupones electrónicos para participar del viaje a Punta Cana. Fin de semana doble cupones con tu QR débito y cada uno compras, ganas y ahorras en tu forma. Está faltando Tina Amarilla con los tiros libres para el equipo de Cerro. Mira Lucas que tiene indicaciones de Alexis Martínez, el arquero de Cerro. Y va a sacar la pelota a Lucas Quintana. Este juega por abajo y entregó para su portero. Se rodearon el 0. Embutidos Fama, chorizo con queso, parrilleros, mataprito y la línea gourmet de ustedes. Disfruta con Framus el sabor de la felicidad y alentar la selección. El billete es una residencial salida de botas importantes. Contactar 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con la pelota no se queda quitado del escenario. Cuando juega, Cerro gana el 0. Mientras que Luqueño en el primer turno. El ratón mediano por el minuto. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos se lo tienen claro. Basta la batería número 1, reconocida como Top Fight 2025. El Ibarra. Con grados megabecas del 50% en matrícula y cuotas en grados baterías más. Infounipe.edu.py. Unipe, la educación para un mundo en evolución. La relación de las leyes de todo. Asistente, no matamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, por esa calidad de masa que le diga. Y su seguro Chaco. Miguel Peños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Miguel Peños. Beba y Flores para usted. Los 365 días del año, las 24 horas. Maricel López, teléfonos al 171-767. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. Tiene la mota, pone para Rivero. Segundo camino, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Una palabra define. ¡Espectacular! ¿Quieren que reitere? ¡Espectacular! El golpe de cabeza de Juan Iturbe para poner el segundo punto de gol azulgrana. La punta de Cerro. Gana Guaraní por 2 goles contra 0. Y lo toma el segundo gol. Juan Iturbe. ¿Cómo y de qué manera? La pelota de Rivero metió el centro Iturbe de cabeza al fondo. Fueron y ganando bien los jugadores de Cerro. Hasta incluyéndolo al mismo Piri de Mota. Cerro, la cima, la punta. El club del pueblo gana 2-0. Monumental. Un verdadero golazo. Para que la gente se ponga de pie y aplaude como lo hizo el público de Cerro Porteño. Todo empieza con una pelota larga que parecía no tenía buen destino, pero Araujo técnicamente es estupendo. Por eso la baja de primera y toca para Riveros. Después, ¿quién aparece en escena? Sí, Piri da Mota para hacer un taco. Riveros con el centro de primera y en el segundo palo saltando, elevándose como oso basquetbolista. Parece Iturbe con un cabezazo fenomenal para darle el segundo al Ciclón. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. 2-0 para Cerro. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Dixey, ese gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pegan, Dixey, especialistas en tecnología. En el Sol Seguro solicitando bolsa de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La falta en este caso fue de Araujo contra Iván Ramírez. El tiro libre lo va a ejecutar Agustín Mansur. El tiro libre para Guaraní. Informa personal de que la conexión total, personal flow. Juan Manuel Iturbe marcó su quinto tanto en lo que va del campeonato, el máximo artillero del Clausura. 0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Psicopol levantando paredes en solo 2 o 3 horas. Su casa consiga queda bien. En San Justo, Hierro, perfiles ángulos, plaquilas y más. Al sur, casi perfecto, San Justo, Tiempo, 26, 098, 300, 513. Frente San Justo, Hierro.
Iván Ramírez atiende. Iván Ramírez y el público de Guaraní. ¡Oh, vibra, vibra! Formador de Cerro protesta al árbitro. Y aquí descuenta el aborigen. La pelea legendaria se pone a 2-1. Monumental. Porque en el inicio de la jugada puede haber un adelantamiento. Para mí ilícito desde acá. Qué bien jugó Guaraní esta pelota parada. Hace rato vengo diciendo tiene problema la defensa de Cerro. La sacó prácticamente 2 veces de la línea. El arquero Arias, la tercera no pudo. Aparece Ramírez para romperle el arco y para darle el descuento a Guaraní. Momento del gol. 33 minutos, primera ¿Qué etapa. pasa, Víctor? Sí, dos situaciones entiendo que se están analizando. Primero el momento en el cual parte el centro y después en uno de los rebotes hay un jugador de Guaraní cerca, en este caso casi frente al arquero. Y ahí habrá que ver si estaba adelantado o no, pero esas dos situaciones entiendo que reclaman los de Cerro Porteño, por eso no se confirma aún el gol. Bien, fútbol paralizado. Pinza el gusto hierro, perfiles ángulos, blanqueados y más. Acceso son casi perfectos, ojo, Roger P. Ventas al 09833009813. Redes al gusto hierros. Compra con tu selección limitada al Roca Jordi Luis. Participa por un seguro lleno de productos y más. Flor de Mil, sponsor oficial de la Roja. Centro de materiales encargos a ferretería, todo para el profesional. Una zona del barrio Primavera Construcción. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad de todas nuestras estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad Petro Chaco indica. Y sus segundos Chaco. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula pasada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. En el Día del Niño regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos. En Electromania, tablet, bicis y mucho más. Electromania, niño por siempre, el mejor regalo, el que vos elegís. Ni hablar si viene el empate más que emotivo al partido. Le pega Mansur Corre. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. Le va a pegar Mansur. Atención con este al hablar si viene el empate. Atención de Mansur, va a tirar Mansur al Torizo, queda el árbitro. Intenso partido, empujones, interviene Juanada, Torizo queda. Juan Silva. En animar enganches, antivueltos a la norma y mucho más. Marcas con puntos antes que otros animarlo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con una entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Digo, no, 49 años de confianza y calidad de Paraguay. Bueno, va a venir un rechazo. Sánchez tiró, hay rebote. De milagro se salva Cerro. Hay reclamo, Víctor. Si reclaman una mano en el disparo de John Sánchez, casi que rodean el árbitro de Mario López y Luis Martínez. Habrá que ver si fue producto del disparo de lleno o un rebote de su propio cuerpo antes de la mano. Pero sigue reclamando lo de Guaraní. Bueno, Cerro no puede sacar la pelota del área. No me pareció penal, Víctor. Pero sí se complica y mucho. Ahí está el VAR. Le va a llamar y va a cobrar penal. Ahí está el VAR. Víctor Villalba. Y protesta lo de Guaraní, se toma su tiempo hablar Romero, ellos están segurísimos que fue mano de un jugador de Cerro tras el remate de Sánchez. Los de Cerro quieren hacer entender que no pasó nada en esta situación, así que veremos finalmente si habrá penal o habrá revisión, mejor dicho, no sobre este posible penal. Tranquilidad el árbitro del partido. Romero puede ser penal para Guaraní. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off. Grande como Toledo. Martín etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2020. No disfrutar de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Lo que es la tabla, lo que es el puntaje, lo que era el segundo estudio, cómo está el partido ahora. La opinión de Ricardo es una presentación. Quintador, para cada dolor hay un quintador que te lasca. Nuestra calidad en su seguridad. Mira, Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Eusebio Ayala, 1751. Ya son 729-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Aguante Villa, el árbitro, Víctor. Y se sigue demorando ya casi 1 minuto y medio de espera. Todavía siguen habiendo dudas sobre esta situación. Ya van perdiendo la paciencia propios jugadores de Guaraní y Cerro Porteño. Saber que determina el árbitro por el VAR. Si va a haber o no, y si va a haber el penal. Ahí está el árbitro. Todavía no va. Todavía no va. La duda está en el propio VAR. Es así, Ricardo. Sí, me parece hay una mano, pero creo que no es alevosa la mano. Por eso decía hace rato que sí hay, pero no era para penal.
Señoras, señores, no pasó nada. Es manera de decir que reclamó Hugo. Se mantiene 2-1 para hacerlo. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando a una de que sí se te Shepard. Hoy en Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso a Wishbook. Clases presenciales online. Informate al 0982-753-647. Aprende inglés en Wizard Expo. Tremenda presión, empuja legendario. No se da por vencido, por el contrario. El pelotazo largo sobre el fondo de cabeza sacó un 2-1 gana hacerlo. Materiales para la construcción de Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Monte, Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Del 14 al 17 de agosto, directo al Día del Niño, del 100% de descuento en juguetes con todos los medios de pago. Con tarjetas de promoción, reintegros adicionales. Histórico, bueno para vos. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. Y pone la presión con todo Guaraní. Si Cerro gana por uno, pero el que está cerca del empate es el legendario. Balbote, vino la marca en el fondo, recupera Guaraní. Hernández se mete bien para colocar el centro, tiró las manos delantero. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Victoria, de punta a punta, conoce más en victoria.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Equifaz y el poder de los paraguayos. Y con casa, pieza de historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo checografo de cemento y de la mejor calidad. Con casa, construyendo historias, haciendo que traigan una sanganta que y participas automáticamente para ganar una tinta de 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Víctor Chaco, presión de litros, ahí verifica. Y 60 segundos, Chaco. Catedral Piqueras del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo, Sanizar, precios especiales en productos seleccionados por Senatos, Griferías y mucho más. Escribiros al 098-614-869. Sanizar, proyectando juntos. Se saca de costado, Balbote, Benito, un poco más arriba. No sube el partido, intenso, peleado, bravo, por donde se lo mire. No sé en su intento, no sé si para no hace haciendo nada Guaraní. Se mete a Roa arriba con toda la confianza que tiene. Pica sobre la izquierda, puede ser empate, atención, vino al centro. Largo a la derecha, pero no fuera, Ricardo. Está lindo el partido, porque Guaraní sabe que Cerro sufre en el área. Porque parece que la temática es metan la pelota al corazón del área, que Cerro no sabe qué hacer con la misma. Se equivocan, no la pudieron sacar para el gol, no la pudieron sacar en esa jugada que Guaraní protestaba. Una mano penal, no estás teniendo la solidez para salir a cortar los centros. Martín Arias, o sea, todo mejor para Guaraní, por más que esté perdiendo el partido 2-1. Señoras, señores, la foto termina, primer tiempo, vamos a ver cuánto agrega. 2-1 gana Cerro. Mañana se cierra la fecha número 22 de la intermedia con 2 partidos, ambos a las 10 de la mañana. Independiente Resistencia y Carapeguante Guaireña. Censo asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedido préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credisolución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la Inteo. Tenemos la Fernández, pero después recuperó Cerro, que juega con Rivero. Rivero movió para Felipe Carrizo que le hizo el caño, brillante Carrizo, picó muy largo. Ilusión de la marca cuando viene para buscarlo atrás. Jugando Barbote, puso la pelota para López Barbote. Quiere pelear arriba Cerro con Pini. La monta Cerro, gana 2-1. 8.000 crujientes, doradas, nutritivas y fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelado de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Mete un niño y con Chile carga Api Power Nafto 15 de 250.000 más 45.000 y te llevas 2 autitos de versión regular. Más 95.000 y llevas 2 autitos versión Bluetooth. La amarilla para quién. Al pie de Benítez, primero amonestado en el partido, la falta fue contra Lucas Quintana. Amarilla para el Chile. No te quedes fuera de ASO 2025 comprando entradas en tuti.com.py. 41 países de 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. El nuevo 23 de agosto en Asunción. Campeones
para sacar y empuja el balón para Quintana. Quintana con la pelota buscó una salida a Cerro y así lo hace. Mancha el ecuatoriano Sánchez, jugó para Piri da Mota. Desde atrás le robaron el balón, se recupera Piri, venía a penetrarla Fernández, vino un rebote con todo. Jugadores que caen, golpe de cabeza, sacan el fondo como puede. El jugador de Cerro, Teño Pérez. Disfruta la Yolanda, el diputado yogur favorito de todos. La Yolanda es Pablo May por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se puede terminar. Te da por respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021 439 para el seguro. Un respaldo para cuando menos lo espera. Cayó Carrizo, la falta fue contra Agustín Mansur, lo tocó ya cuando se había desprendido de la pelota Carrizo, por eso el dolor del hombre de Cerro Porteño a la altura de la cintura. Y no advierte el árbitro, el jugador de Guaraní. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el Casino Top Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Ganemos en los uno. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros de fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. Vamos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco. Parece que el capítulo se clasifica. Carrizo para darle vino un rebote a Araujo. Falta tiro libre para Guaraní. Cerro gana 2-1. Y su seguros Chaco. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios en tus compras de 200.000 guaraníes. Tener un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Entre chicas, llegas a tu casa, rinden más. La instalación es garantida. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energía. Así es, amonestado Federico Carrizo por la falta contra Mansur, se van a jugar 5 minutos más en el primer tiempo. La pelota sobre izquierda cuando lo tiene para ponerla a Saracho, va a jugar el balón para Maidana. Saracho tira, prefiere jugar para el fondo. Se metió el Cide, Benito en boca empuja. La pelota va por bajo, Quintana con gol. ¡Gol! Y Guaraní empata el partido. Autogol de Lucas Quintana que le voló fue al Cide Benítez. Cerro ganaba 2-0. Ahora 2-2 el legendario. Vino Peteca, cancha de Nacional. Empató el legendario, empató Guaraní. 2-2 en la Vicena. Cuando Cerro lo ganaba 1-0, inclusive cuando lo estaba ganando por 2-0 decía: si aprieta Guaraní, si aprieta el equipo de verdad y no puede inclusive empatar y ganar, y está apretando, porque cada pelota que se le meten al área es un problema para el arquero, es un problema para los defensores, falta de confianza de Quintana que cometió el error en el partido contra Estudiantes, ahora un gol en contra, todo mal para el chico que se tiene que recuperar, todo bien para Guaraní que lo empata con un gol en contra, pero ¿qué importa? Momento de gol. 46 minutos, primera etapa. El penal, Víctor, fue el mismo Quintana. Así es, Arturo, y justo hablamos con su papá en la previa sobre esta situación de tratar de mantener la mentalidad fuerte y otra vez esta desgracia para Lucas Quintana con este gol en contra. Caído ahora Luis Martínez. Me parece que pisó mal, se le voló el tobillo. Este era el gesto que hacía Luis Martínez, que ahora recibe atención médica dentro del campo. En el fútbol, ¿no? Cerro ganaba 2-0, incluyendo un gol espectacular de cabeza de Iturbe. Parecía que... Y bueno, 2-2 aquí en Cancha Nacional. Para instalar tu industria fábrica, autorización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Un banco cobras con QR gratis, derriten el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empieza a vender con banco. Descarga la app. ¿Qué pasa, Víctor, por el gol de Guaraní? Sigue recibiendo asistencia el hombre de Guaraní, Luis Martínez. En realidad veo que lo están tratando, a ver, sí, es el tobillo derecho quedó afectado, piso mal, pensé que era otra parte del cuerpo, pero ahora noto que en ese sector lo están atendiendo al capitán de Guaraní el día de hoy, Luis Martínez. Tendrá que salir para ser mejor atendido, como se dice, ¿no? La Plata Peños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Peña Segura, Peña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios tempranos de TVH, la próxima. Seguidos en redes sociales, Crystal
pensé que era para más, Serra no fue así, reaccionó bien para Nido. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparencia, 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Gómez y Barrio solicitando crédito consumo, de 18.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí el 021 248 8000 Gómez y Barrio, mejor opción. Una faltadita. Y está apenas Luis Martínez. Yo creo que no va a volver para el segundo tiempo. Me parece que su continuidad tiene que ver con no quemar una ventana. Así el cambio lo va a tener en el entretiempo, pero casi que arrastra la pierna el capitán de Guaraní. Está terminando el primer tiempo. Carga Cerro, Guaraní se recuperó con todo por el empate. ¡No! Unizar te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unizar. Los fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos de la mesa con queso y cascana con hierbas al ajo. Picante tradicional y pizza calidad desde su origen. Está terminando el primer tiempo del partido. 2-2, la pelota de Pérez a la derecha, se metió Domínguez. Domínguez puede poner atrás el balón, juega la pelota por bajo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros de Benfica. Seguro, Chaco. Esta vez fue Mario López el que cabeceó para atrás, pasó a centímetros del palo. Un minuto más se va a jugar en este primer tiempo. Tira Carrillo y después termina el primer tiempo de este partido en cancha nacional vibrante, motivo, Cerro Porteño ganaba 2-0, empujó Guaraní, se metió en arriba, 2-2, viene Carrillo y termina. La última movida del primer tiempo, tiene Carrillo para el córner, va a colocar el remate, le pegó, tiró, primer palo y va a terminar, 2-2 primer tiempo. Amaros P6, el lujo de la izquierda fuerza desde $49.900, cuota en $690, haciendo desde ahí todo corriendo en pieza, redes arroba Volkswagen en Paraguay, ingresa a www.apostar.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Termina el primer tiempo, 2-2, listo, mirarla. Gracias, Arturo. Y aquí las reacciones del público de Cerro, yo creo que hasta ellos quedaron sorprendidos con cómo se dio el primer tiempo del partido, porque insisto, lo que parecía y se perfilaba para un triunfo, como finalmente se da con un empate al cabo de los primeros 45 minutos. Vamos a meternos aquí entre la gente de Cerro, vamos a quitar algunas opiniones porque realmente no tenemos acceso a los directivos con nuestro sector. Así vamos a quitar algunas opiniones de hinchas de Cerro. Te pongo un segundo para fuera, Grande, ¿cómo viste el primer tiempo? Esto que cambió radicalmente en los últimos minutos para el Cerro. Está jugando bien y no están tensión, o sea, no es voluntario de los jugadores, falta concentración, no son de los jugadores. ¿Qué volvió a pasar? Esto de repente Cerro parpadea y va a ganar. Así que hoy no se le semanita la gitana, miércoles y viernes, algo pasó. Hay que volver a hablarle, motivarle, para que no decaiga por su resultado. Pero ¿qué motivación tiene, Toco? De un partido ganando 2-0 tranquilamente y ¿qué motivación querés? Por la puta de esta jugando. Ahora te pregunto, sobre el partido anterior, aprovecho, como hincha de Cerro que siempre veo que está en la cancha, ¿te gustó la vez pasada como planteamiento técnico el partido de Estudiantes? No, para nada. El planteamiento capaz puede ser, pero ahí la forma de poder estar el equipo conformado puede ser, pero ahí la forma de jugar, en lo segundo quedó la rebeldía de los jugadores. Gracias por tu palabra. A ti, hincha de Cerro, aquí en la zona de preferencias, vamos pidiendo permiso así captamos más aficionados a Surena, ya que no podemos llegar hasta los directivos de Cerro. Te puedo conectar para Fútbol en Grande Radio Monumental. ¿Cómo viste el primer tiempo de Cerro? Parecía cómoda la historia, al final se van igualados. Los primeros 25 minutos bien, después Guaraní empezó a apretar y venimos, se desconcentró hasta atrás y vinieron los goles. Sorprende un poco esta irregularidad del equipo en pleno primer tiempo. Porque Lucas estaba bien y ya el problema que tuvo contra Estudiantes, ahora otra vez por el contra, pero bueno, tenemos un segundo tiempo para remontar. Te pregunto, ¿partido no para Cecilio? Sí, tiene que jugar Cecilio. Sí, ¿a vos te gusta que juegue? No es que juegue, hay que recuperar a Cecilio, no, hay que recuperar de alguna forma. Esta gente está acuerdo entonces con la gente que lo abuchea, que lo Sí, no, hay que darle más oportunidad. Él va a levantar, yo tengo fe que va a levantar, le tengo fe. Gracias por tu palabra. Vale. A ti los hinchas de Cerro, Arturo, con una opinión parecida en cuanto a lo que iba pidiendo hasta el 2-0 obviamente y después cómo te va el equipo al vestuario. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitador, para cada dolor hay quitadores de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming,
Y no lo estaba ganando de manera... Por Dios. Y no lo estaba ganando de manera cómoda, ni mucho menos. Pero lo importante es que lo estaba ganando y se quedaba con la punta. Se quedaba con la punta, se quedaba con todo. Así que, ¿cómo hace ahora Martínez para levantar el equipo y cómo hace el equipo para tomar fuerza de vuelta? Y atención a lo que voy a decir, tomar fuerza y no perder el partido. Después hablemos de que Cerro lo puede ganar, sí lo puede ganar, pero va a tener que remar de atrás y muy de atrás. Me dirán, ¿cómo remar de atrás si el partido está 2-2? Y porque en el aspecto anímico, en el aspecto mental, está más fuerte, está más hecho Guaraní en este partido. Y vamos a ir explicando, antes de recordar los goles, el porqué. Cerro sale a jugar un partido, primero a esperarlo a Guaraní, y Guaraní se le va encima. Entonces se da cuenta y dice, no, si esperamos nos van a hacer el gol, vamos a salir a jugar. Y en un momento salió a jugar y a los 9 minutos, en una jugada esporádica, porque tampoco fue la gran jugada ni la jugada armada, Pachi recibe en la mitad de la cancha, puntea, el cambio de frente al sector derecho, aparece Iturbe para hacer la diagonal, pegarla al arco de manera casi pifiada, mordida, pero corrige en el camino la trayectoria del balón, Totina amarilla, el arquero da el rebote, mal el arquero porque dio el rebote en el lugar donde no tenía que hacerlo, y porque estaba solo Araujo, para desgracia suya, que apareció con el arco libre y ponía el primero. Después de eso Guaraní cargó de vuelta, y el tema estaba que en algún momento se iba a equivocar Cerro en la salida, o se iba a equivocar Cerro a la hora de defender cuando Guaraní le metía la pelota en el área, porque no la sacaban, no la podían sacar, no podían sacar una pelota limpia, parecía que estaban asustados. Y yo no lo voy a culpar a Quintana, porque no era Quintana el problema era el lateral derecho, el lateral izquierdo, el primer central, el segundo central, y hasta el arquero me pareció que tenía que haber pegado más gritos y sacar más al equipo y liberar un poco más el área, y no lo estuvo haciendo. Es algo que lo vamos a charlar mañana en Fútbol a lo Grande TV con Germán Cafa, que es arquero, y que nos pueda también dar su opinión, su punto de vista. Yo creo que el arquero tiene que sacar más a los jugadores cuando se le meten todos cerca de él, cerca del área chica. Y el primer gol, si se acuerdan, fue una pelota llovida y no la podían sacar del área. Y era un rebote para aquí y era Arias sacando de la línea y Arias sacando de la línea. Y después sí, una jugada donde le queda a Ramírez que lo fusila al arquero, que nada pudo hacer para darle en ese momento el descuento a Guaraní, porque antes de ese gol a los 30 también llegaba el golazo de Iturbe en una jugada ahí sí bien hilvanada, bien hecha por parte del Cerro Porteño. Pero el tema es acá, cómo no pudo aguantar la presión, cómo no pudo aguantar que Guaraní lo meta en su arco. Yo decía, Maidana está jugando casi como un carrilero, y casi como un carrilero por derecha estaba jugando Barbote también, o sea, adelantaba mucho las líneas, o Barbote se quedaba un poco más, o era Mansur el que retrocedía para armar casi una línea de 3 y después todos para arriba, porque Guaraní estaba convencido y se daba cuenta que Cerro temblaba a la hora de sacar la pelota del área. Por eso se puso 2-1 y por eso lo empató, y créanme que si seguía el partido un poco más, y Guaraní lo podía dar vuelta. Ahora, en el segundo tiempo tiene que corregir mucho Martínez, creo que tiene que seguir de la misma forma Guaraní, el técnico de Hornaya, aunque la primera baja va a ser Martínez, que salió rengueando con esa pelota que fue a trabar, que pisa mal, que se queda sentido del tobillo. Pero vamos a la parte más emocionante del fútbol, la parte más emocionante de este partido, a los goles, a los 9, el gol de Araujo en el relato de Arturo Máximo. La pelota para Iturbe al arco, le pegó, amarilla, disparó al arco, gol. Sergio Araujo dio un rebote, el arquero Pérez había peleado Totina Mavidia, el arquero media y define a Araujo en Mateo Obrero. Y en su barrio, en un cancha de Nacional, Cerro Porteño
si me preguntan, si me apuran y me insisten, más inclinado para Guaraní. Estaba jugando mejor Guaraní, pero el Cerro echó gol y los goles no se merecen, los goles se hacen. Y ahí Guaraní como que sintió los golpes, pero se daba cuenta al mismo tiempo que había que ir, que insistir, que pelear, que castigar el arco de Cerro. Hasta que en una jugada muy buena por el sector izquierdo, de una pelota larga de la mitad de la cancha, aparece Araujo para bajarla con mucha técnica, con mucha clase, porque si hay algo que tiene Araujo es la técnica. Se nota que sabe y mucho con la pelota. La baja, la toca para Riveros, y Riveros que se encuentra con Piri Damota. Piri Damota amaga que va a desbordar, mete el taco, y allí de primera el propio Riveros, de zurda, un centro que se iba abriendo, y se eleva Iturbe, porque venía la carrera y pegó el salto en el momento justo y aplicó el cabezazo en el momento justo, sin chance para el pobre Pérez, que solamente vio cómo esa pelota se le metía y cómo Cerro llegaba al segundo. 30 minutos, cualquiera iba a decir, puede ser una goleada, puede repetirse aquel partido donde Cerro lo ganó 4-0, si no estoy transcordado en la apertura, en esta cancha contra Guaraní, pero sí, Cerro se ponía y ampliaba la ventaja con el gol de Iturbe, que también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo. Rivero, segundo camino, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Una palabra de Fede, espectacular. ¿Quiere que repere? Espectacular. El golpe de cabeza de Juan Iturbe para poner el segundo punto de gol azulgrana. Gana Guaraní por 2 goles contra 0. El autor del segundo gol, Juan Iturbe. ¿Cómo y de qué manera? La pelota de Rivero metió el centro Iturbe de cabeza al fondo. Fueron y ganando bien los jugadores de Cerro, hasta incluyéndolo al mismo Piri Damota. Cerro, la cima, la punta, el club del pueblo gana 2-0. Y la fiesta parecía que se creaba aquí en el Arsenio Rico, pero se festejaba enfrente, en la Nueva Olla, en ese estadio que tenemos nosotros totalmente de frente, donde se ve más la cancha de Cerro que otra cosa. Y era una fiesta, el público cantaba, el público creía, la punta estaba prácticamente asegurada y Cerro llegaba a los 20, y era, ¿y ahora qué, verdad, para Guaraní? Pero Guaraní no perdió la confianza, no perdió la forma de jugar y insistió, se fue para adelante, se fue con ganas de meter ese gol que tanto le hacía falta, y empezaron de vuelta a llover la pelota en el área de Cerro y no la podía sacar nadie. Hasta ese tiro libre que la mete Mansur, que la saca la defensa, un remate que marró para sacar al arquero, otra vez el arquero, y en la tercera Ramírez no lo perdona, le pega bien, le pega al espacio vacío, con mucha potencia para evitar que se cruce o el arquero o una pierna de algún jugador, una pierna salvadora, pero que sí la gente de Guaraní lo empieza a gozar, lo empiece a gritar, que se sabía, estaba en el ambiente que en cualquier momento Guaraní va a llegar a ese tan ansiado descuento. Recordamos el gol, 34 minutos de Ramírez para el descuento de Guaraní en el relato de Arturo Máximo. Disparó al arco, gol, 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 gol. Sacaba el arquero, después un defensor, 1, 2, 3, la tercera la vencida. Iván Ramírez para poner el grito de gol legendario en cancha nacional. Y el público de Guaraní, ¡oh, vibra, vibra! Y aquí descuenta la origen, la pelea legendaria se puede ganar 2-1. Porque no podía reaccionar, porque no podía salir del fondo y porque se equivocaban mucho. Yo decía antes de los goles, y lo repetí después del primero y hasta después del segundo de Cerro, Guaraní tiene que salir a apretar un poco más, tiene que tirar un mediocampista más para la salida de Cerro, que dudan demasiado. Quintana no la reventaba porque quería salir jugando, Pérez no la reventaba. Hoy fue un mal partido de Domínguez, y cuando un jugador que te está rindiendo
y que es regular en un equipo y baja su nivel, se nota y se nota mucho. Y hoy creo que por ese sector también Guaraní tuvo varias oportunidades porque Domínguez no estaba marcando y cuando se proyectaba no terminaba bien la jugada. Parecía en un tiro libre donde le pega a Mansur al ras del piso y la quiere reventar Iturbe y termina en el córner. De ese córner, un remate, la gente de Guaraní que pedía un penal y mirando la primera jugada es como que le pega al jugador del Cerro, no alcancé a ver, a identificar quién, pero en el brazo cerrado me parece. El árbitro se tomó su tiempo, después dijo que no. La gente de Guaraní que se enojó. Parecía que Cerro respiraba. Parecía que se iba el primer tiempo con la victoria del Ciclón 2-1. Sufrido, pero 2-1 en fin. Pero a los 46 en un cambio de frente, Benítez mete la pelota al área y Quintana en su afán de querer cubrir, la pelota pica, le pega en la rodilla. Se pasa al arquero porque jamás pensó que Quintana iba a rechazar. Entonces el arquero se movió del primer palo al segundo palo, la pelota entra en el medio y Guaraní conseguía el empate. 46 minutos de los 5 que dio el árbitro en el primero de reposición, en el primero de descuento. Gol en contra de Quintana para el empate de Guaraní, que también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo. Saracho va a jugar el balón para Maidana. Saracho tira, prefiere jugar para el fondo. Se metió el Cide, Benítez como que empuja. La pelota va por abajo, Quintana con gol. ¡Gol! Cerro está retornando a poco, hago el conteo, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allá hay unos 10 y falta el último. A ver, no, sin cambios, ya están los 11, sin cambios Cerro Porteño para el segundo tiempo. Arranca la complementaria. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la protección de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Quinto tenemos servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto Chacomer. Respaldo total. Hoy se van ubicando los técnicos. Jugadores de la banca en uno y otro equipo. Ustedes saben este doble turno en el fútbol. La victoria de Luqueño ante Meliano por 1-0. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Vendemos por la pista con un delicioso vino a la Maus. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes PY. Gobierno y cambio registrado en Chacerrín, datos de Servimito. Y Thiago Servín es de inferiores de Guaraní, en su momento integró selección sub-17 de la Albirroja. Es zaguero central, la vez pasada en Ciudad del Este jugó de lateral y ahora va de volante central, Thiago Servín. Sigue por mental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza y Ligeo. La López se entregó el balón para sortear y sale Pérez sobre su media luna. Está entregando el balón sobre la izquierda cuando se va a proyectar como puede. Saracho por eso levanta la cabeza y tira. La pelota larga sobre la izquierda cuando se mete bien Maidana. La pelota a la mano de César, penetro de Maidana, va contra el piso arriba, Blandarich fue, saca de costado su copa para hacerlo. En Rombos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encuéntranos en redes sociales o llamanos al 449-478. Rombos, ciudades seguras, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis, 70% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Arturo. Más datos de Thiago Servín, hoy ya tiene 22 años. En realidad la selección juvenil a la que yo apuntaba fue la selección
final a Guaraní. Bencho Servín entró en este segundo tiempo. El partido todo. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Semana del niño en Bristol, bicicletas, tablets, videojuegos y mucho más. Play 5 en 18 cuotas de 409.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se pone 2-2, se queda en la tabla de momento como está con el punto de ventaja para hacerlo. Viene golpe de cabeza, Bocú, Carrizo y afuera. La presión de legendario, todo. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, entrenadores y mucho más. Redesarrolla el abrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuento de Punto Farma hasta el 60% de productos seleccionados, válido para los 716 puntos y la web. En Punto Farma, cuida por tu salud, tu belleza y tu economía. El jugador Iturbe que pita falta. En buenos acciones se escapó Iturbe, vino cierre de servir. Gana Iturbe cuando se metía para el fondo. Recuperando la pelota, sacando Balbote. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande con motor lindo. Forti de etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Falta de Iván Ramírez contra Matías Pérez, porque lo agarró de la cintura, solo que después soltó el brazo Matías Pérez y impactó en el rostro de Ramírez, pero ya falta a favor del Cerro Porteño. Acaba de recuperarse el jugador de Cerro, Dodo. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrillero, pata frita, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, para cada dolor hay un quitador de Nazca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. prácticamente no se fue sobre ataque, salvo una o tres jugadas. La pelota la tiene para mitad del terreno buscando la salida, otra vez el equipo de Guaraní. El guapo pelea el ecuatoriano. Pone la pelota para Benítez, cruzó cuando se metía buscando Ramírez, recuperó Cerro. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Si se mantiene este empate, en la cima de la tabla quedaría la cosa así: Cerro Porteño con 18, Guaraní con 17, cerquita Luqueño con 16. Entonces, como quedan, andamos como quedan, en caso que haya empate. En caso que haya empate, 18 puntos para Cerro, 17 para Guaraní, 16 para Sportivo Luqueño. Correcto, la pelota se va a meter cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Falta Alexandre Maidana contra Fabricio Domínguez. El ganador hasta ahora es Luqueño con esto, Ricardo, ¿no? Porque ganó y se de Guaraní. Totalmente, se pone a 2 puntos del puntero. Ahora Guaraní si continúa en empate, por supuesto. Si gana uno de los dos, se va a disparar un poquito más lejos de Deportivo Luqueño, que se eliminó en Copa Paraguay, pero que hoy ganó un lindo partido y un buen partido contra Meliano. Así es, derrotó Meliano por 1-0. Pelota a la izquierda, Rivero colocó para Totina Amarilla. El golpe cuando venía bajando López, tacando la pelota el jugador de Guaraní. Recuperó el legendario, rasgo del primer tiempo del partido. Es que tiene la pelota de Guaraní, que se repliega a Cerro. Juega para el fondo tocando la pelota. El jugador Barbote vino un rechazo. Mitad de terreno con Araújo, la salida de Cerro. Teniendo Carrillo, ¡no! En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rally. Comprando 4 cubiertos como 20% de descuento con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas en intereses. Como Tire, mejor en todos los caminos. Ganan de Juan Pérez, la bota de Juan Alonso con izquierda, López Quintana. Levantó la cabeza, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. Y su seguro Chaco. Posgrados, becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor organización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Encontró el hueco a Araujo, le pegó de zurda, casi atrás del piso, pero el arquero Pérez, grande como es, se tiró y se quedó con la pelota, ni siquiera se del rebote. El partido está 2-2, ganaba Cerro 2-0, 2-2, Luqueño le ganó a Recoleta 1-0. Beba y Flores con usted, los 365 días del año. Disculpame, le ganó a Meliano 1-0, Juan. Beba y Flores con usted, los 365 días del año, las 24 horas. Pedro Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El tiro está 2-2. En el Sol Seguro, solicitando por C, seguro 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. Sol Seguro siempre te acompaña. El tiro de esquina
Carrizo. Que tira Carrillo, desde la cancha nacional. El bar chequeando y sí, confirmado Chile del 6 es el cual fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. 6 especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, dejaros como nuevo. Asesorate al 021-2896.000. Tu casa consiga, queda bien. Viene un golpe de cabeza, viene un atropello sacando Guaraní, Cerro Porteño, apuro, busca el contragolpe, el equipo legendario. A la punta derecha, corrando la pelota. Está Rivero después del rebote de Domínguez de la media cancha, juega su arquero, 2-2. Pizza Justo Hierro, perfil de sangre, blanchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, socorro y ventas al 09833009813. Redes San Justo Hierros. Compra cortes en centro limitado de Roja, Short de Beauty, participa por un circular lleno de productos. Short de sponsor oficial de Dalt Roja. Está Diego Fernández con el mano para Mansur, dejó a la derecha para el Cide Benítez, tira contra el techo, baja para sacarla en el fondo por de Cerro Porteño. Cuando la tiene bien Pérez para el equipo azulgrana, balón se va sobre la izquierda Carrillo. Si el partido da 2-2, sí, esta es monumental. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como violento. Fortune, etiqueta negra a la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2000, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Quitador, para cada dolor hay un quitador de Velasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La atención de cabeza, gira, puede haber falta, no amarilla, jugando la pelota por banda. Dejó para Marcelino, la pelota va para Iturbe a la derecha, tercero de Cerro, no, amaga Iturbe, se abre bien, colocó el centro, tiró, cuando venía un remonte al arco, Rivero le pegó afuera, Ricardo. Y se preparaba para la acrobacia allí. En el área, un jugador que Pepino tiene mucha técnica como Araujo, después no quiso hacer el remate, no terminó siendo bueno, pero cuidado que Cerro se anima, cuando se anima es bueno. Ahora se desprotege mucho atrás y Guaraní tiene velocidad. ¡2-2 el partido! Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas las prestaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota a la derecha para tenerla, López del equipo de Guaraní, juega con el arquero, Aldo Pérez toca la pelota. No se avisó a cambio, Víctor. Ahora conversa Diego Martínez con Morel y con Alicea. Me parece que van a empezar a intensificar. Les está hablando a ambos. Así que en la próxima tanda de cambios que utilice Martínez, Jorge Morel número 5, Ignacio Alicea 31. Alicea y Morel en Cerro van a aparecer. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Observate con Abracur. En el día del niño regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos. En Electroban, tablets, bicis y mucho más. Electroban, niño por siempre, el mejor regalo es el que vos elegís. Artur. Después de la conversación los manda de vuelta a calentar, pero ya intensifican, así que yo creo que en 5 minutos como máximo se vienen Alicea y Morel. Morel y Guinera Cerro. En Animar en canchas, anticuerpos, alarmas y mucho más. Marcas como Gecko, Santec y otros Animar, lo que la fabrican en el video. Lleva tu Mitsubishi de 200, 0 kilómetros, con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad de Paraguay. Alicea y Morel en Cerro. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Shipon Hoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Técnico 8263 al 098444037 de la generación Masters Make in Americana. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos en segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Santo indica. Y su seguro Chaco. Y me parece que Iturbe ya está con lo último probablemente. Y Morel creo que por Marcelino. Pero igual vamos a confirmar. Creo que va a aguantar un ratito más, al menos 5 minutos, por la forma en la cual calientan de vuelta Alicea y Morel. 2-2 el partido. La potencia y precisión de Henry llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad de cada proyecto. Henry Farrobar construyen contigo. Del 14 al 17 de agosto, el historia del Día del Niño. 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago. Con tarjetas en promoción, retiros adicionales. Stock, lo bueno para vos. Recibe Marcelino, Víctor. Sí, un detalle que no tuve en cuenta. Tiene que salir sí o sí un extranjero, porque ya hay 4 en cancha, así que entre Carrizo o Araujo el que saldrá para que entre Ignacio Alicea. Bien, la pelota va a mitad del terreno cuando la tiene Pérez, jugó el balón hecho para Domínguez, Domínguez con la pelota, entregó para Iturbe, jugó para Araujo, tocó la pelota al medio,
Marcelino la pone para atrás, Cerro busca la salida. Con Lucas Quintana. A todo ponerle Victoria, líquido para alrededor, verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades del metromercado. El Equifaz y el poder de los paraguayos. Lincoln Casa, empezando historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo de gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Haciendo un spray en una sal blanca que mi participas automáticamente para ganar una tribuna y ser un kilómetro. Automotor, Hizo la pelota de Ramírez al arco, tiró mal, Ricardo. Yo me cansé de decir lo que voy a repetir ahora. Carrizo es un peligro cuando juega cerca de su arco, porque siempre pierde la pelota, es increíble. Él gira, da la espalda a la jugada y se la puntean. Hay que sacarlo de ahí porque es un peligro. Cuando está más arriba, sí es un jugador que tiene mucho panorama y da buenos pases. Está con la pelota Carrillo, se quedó con el balón tocando la pelota a la derecha, se acomodó con Iturbe, vino la marca. Iturbe para adentro, sigue Iturbe, se metió para el medio, pelota dominada, juega para Pérez de Mota, giró Pérez de Mota por 9 con clase, dejó pagando el ecuatoriano Sánchez, metió para Carrillo Domínguez, amaga al centro, tiró, cruzó, cambió a la izquierda, golpe de cabeza, Iturbe y afuera, Ricardo. No tenía muchas opciones de Iturbe, por eso ha hecho esa jugada, pegarla así como venía, intentando una tijera. Se le levanta mucho el balón. Cerro, en algunos jugadores se nota o cansancio o falta de confianza de la manera que están perdiendo el balón. Los 12 partidos. Informa personal, elige la conexión total. Personal Pro. Estudiantes de La Plata, rival del Cerro Porteño en Copa Libertadores, juega mañana a las 16:15 ante Banfield por el torneo argentino. No tiene Mansur, se juega por abajo, pero vino al cierre buscando la pelota Benítez, picó al cierre, se le va balón, saca de costado para hacerlo, ¡no! Catedral Weekend, el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000, farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalentadores Pensa, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Pensa, una empresa de Grupo FM. Se fue Rivero, gran maniobra de Petira, rebota en su compañero y afuera, tiro de meta. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos, escribinos al 021-237-12. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la idea. Y por ahora veo que siguen calentando ya cerca de la banca Morelia Liceo, pero todavía Diego Martínez no dio la orden para que se acerquen a ingresar. Vamos aquí, cancha nacional. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. No te olvides de subir tus facturas a shake.com.py y participa por viajes a México y Brasil. Para ver todo en vivo, la tubería Ferrari HP. La pelota nadie mira cuando se pierde Maidana juega de extremo, jugó de extremo, Víctor. Sí, Maidana cuando empezó a aparecer en primera con Chiqui Arce era volante por izquierda, después con la necesidad bajó a jugar de lateral y este torneo ya se afirmó como lateral izquierdo. Conoce mucho el oficio arriba con el tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Mansur. A tirarnos una cronilla al árbitro del partido. Guaraní va para un tercer gol, se perdía por 2 goles contra 0. Si el mejor está 2-2, si tira Mansur va a colocar el remate, tiró, se elevó, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos segunda etapa. Petro Chaco, por esa calidad de litro se clasifica. Seguro, Chaco. Falta de Luis amarilla contra Alcides Benítez. Hay tiro libre para Guaraní por Nacional Riva Legendario. No te quedes fuera de ASO 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países en 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Hay tiro libre para Guaraní por la derecha, Mansur le va a pegar. Elegir Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tabla al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos ISO, calidad no pasa. Se viene el tercer gol de Guaraní para la gente de Cerro. Si Cerro Porteño estaba Alejandro 2-0 arriba. Está Mansur tiró. Golpe de cabeza. Sacó Quintana Domínguez por un costado. Disfruta la Ectolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Ectolanda es top of mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puede ganarte una Toyota Roadshow, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informa
Carrizo, lo taparon por el medio, falta. El árbitro y sanciona Carrizo al piso, tiro libre. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como Doriento, Forte etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, ya mira Caricia. Ricardo, su presentación. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol Estelasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene Benito Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1750, y ya menos 729, 60, Fleming, en Río Campo, tu parrilla preferida. La amarilla para el pie de Barbote. Te vienen 3 cambios al final del cerro. 31 Licea, 5 Morel y 10 Cecilio Domínguez. Marcelino al piso, falta, Vito. Aquí en la falta de Agustín Mansur, al borde del área contra Jorge Marcelino. Los cambios en cerro son 3, Vito, en una ventana. Sí, en una misma ventana. 31 Ignacio Alicea, 5 Jorge Morel y camiseta 10 Cecilio Domínguez, los que van a ingresar. Tiro libre para el cerro. Sublimal te llevan a la Fórmula 1 San Juan y más de 70 premios de compra de 200.000 guaraníes que te dan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energigas, llega a tu casa, Rindel Mag, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, autorización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000 y la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco compras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las referencias, alias difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, la final y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueño. Para pegarle Carrizo y quién. Iturbe. Carrizo y Turbe de zurda. Si sos electricista, instalador, electricables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarnos en las mejores ferreterías del país. La clínica ICPX cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta, escribinos al 099-702-856. ICPX Medicina prepaga con el respaldo de Coop y Bar. 7 en la muralla de Guaraní, vendrá el disparo. 6 en la muralla de Guaraní. Piri de Montepegado, los legendarios de Pelitur, cerca Carrizo. Ahora volando de identificaciones se demora. Aquí te viene, dice Piri de Montejuan. Unisal, sede central de España 330, Santa Rex y filiales en Tampareca, Viedeita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguas, Ciudad del Este, Garabegua y Pilar. No, le va a pegar a la pelota y Turbe, el árbitro autoriza. Viene, no viene, el tercero del cerro. Está para darle, el árbitro va a autorizar. Viene el disparo, tiro libre y Turbe tiró. La muralla no pasó nada. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los servicios de la pizza con queso y tocana con hierbas naranjo. Picante tradicional, pizza calidad de su origen. Amarok P6 se pudo elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Excepto el strike de una realiza. Redes arroba Volkswagen Paraguay. Sin intención, Víctor, dijo el árbitro, siga, dijo el juez, Víctor Villalba. Sí, de Alejandro Maidana. Y se vuelve loco protestando ahora en el cerro porteño. Esa situación hizo el gesto que fue más o menos entre la costilla y debajo del brazo. Blas Romero, pero todos le protestan que hubo mano de Alejandro Maidana. Y la mano levantada exigió Ricardo. Claro, hermano. La pelota pica al piso y del rebote le toca mano. Sin intención, pero le pega en la mano. De pleno en la mano, no va por la costilla ni otra. Está Ramírez, amarilla, Víctor Ramírez. Iván Ramírez, amonestado, el número 9 de Guaraní. A ver qué dice el VAR cuando viene 3 cambios en cerro. Caído el número 2 de Guaraní, Víctor Alcide Benítez. Caído el Cide Benítez y también el 2 de Cerro, Fabricio Domínguez. Bien pudo paralizar. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Chaco, precio calidad de litro 6.25. Seguro, Chaco. A mediano 1-0. No pasa nada, tema manos y los cambios. Estamos atentos con Víctor Nodos. Ingresa a www.apostar.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Ahí están los jugadores de Cerro y el árbitro escuchando el audio, Víctor. Sí, Va a cobrar penal. La mano levantada sin intención, Ricardo. Sí, pero le da totalmente en la mano. No hay intención porque el jugador quiere despejar la pelota, le pica y después al rebotar le pega en la mano. Muy bien, vamos a ver. Ahí está el VAR. Sigue la protesta. Víctor Bernal le dice, no tuvo intención. Le protesta Bernal, Víctor, los gritos. así es. Y lo calma Blas Romero. A Víctor
acá le dice el árbitro Romero a los jugadores de Guaraní. ¿Ese sí, Víctor? Sí, no quiere que nadie se ponga a presionar de la raya lateral, por eso lo saca de esta zona de los jugadores de Guaraní. ¿La mano de quién fue? Alejandro Maidana. Bueno, sin intención con los brazos arriba. A señoras, señores, suspenso penal. Con Quinto tenés más servicios oficiales para repuestos y papá no te repitas. Servicios al 0906 que avanza siempre con Quinto Chaco para respaldo total. Ni siquiera se entra a discutir en mi opinión. Que no tuvo intención, no tuvo intención. Que brazo estaba levantado. Penal para hacerlo. Rosada habla bajando la aplicación de Nexus y son la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de casa. Rosada desde los viñedos de Ana Posotito saca la copa super por la mitad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Sigue la protesta, Víctor. Y ya tomó la pelota Carrizo para la ejecución del penal. Bien, pero sigue la protesta. Fútbol paralizado. 3 cambios para hacerlo. En Rumbo, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbo, CCA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en Cañada, Cultura. ¿Quién está en el barrito de Nava? José Méndez. Podrán venir todas las protestas que hagan, cada uno con su razón y su forma de ver. Penal para hacerlo. Préstamo personal de mercado para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancope, crece desde la raíz. Benito Poto Muller en Bristol, cuotas de 254.000. Financiamos tu chapa, más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por lo menos 3 minutos se perdió Víctor, Sí, totalmente. Y sigue la protesta de la gente de Guaraní. Ahora sí comienzan a alejarse. Va a ejecutar Federico Carrizo. El partido pinchó la pelota en el penal, ¿te acordás? Contra Olveira, del Clásico Ciudad del Este. Vamos a ver, y eligió el palo izquierdo. A ver si pincha la pelota Carrizo y elige el palo izquierdo. El seguro el arquero Aldo Pérez se debe acordar, debe tener el registro del penal contra Olimpia. Carrizo tercero, no de centro. Federico Carrizo tira. Cuando le sale el árbitro del partido. Atención con Carrizo, no toma mucha distancia. Tiró. ¡Gol! 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 Cambió el palo, no fue a la izquierda, fue a la derecha y Cerro Porteño llega al tercero. 3-2 ganando Cerro Boca. Ganaba 0 cuando Guaraní bajó y ahora Carrizo momentáneamente le da Cerro la seguridad de la punta. Repito, momentáneamente aquí Cerro en cancha nacional. El grito del Club de Pueblo Cerro gana entre 2. Lo decía en el relato que Pachi la podía volver a picar. Hasta el arquero tuvo esa duda, por eso se fue displicentemente a su sector izquierdo. Carrizo le pegó por Vasco, cruzado, potente al palo derecho para darle a Cerro el tercero y para ponerlo una vez más a Cerro arriba en el marcador. Momento de gol. 24 minutos, segunda etapa. Se retiran Alcide Benítez y John Sánchez. Ingresan 10, William Mendieta y 17, Richard Torales. Guaraní, Juan Silva. Incorpora personal de la conexión total. Personal Flow. Ahora los cambios en Cerro. Sale Araujo. Entra 31. Aliceda. Posteriormente. Después va a hacer los cambios al final. Viene la siguiente jugada. Solo para realizar los cambios. Cerro esperará. En Alicena va a entrar con el número 31-3 para ingresar. Ahí está el asistente del técnico Martínez de Cerro. Se paraliza la acción. 3-2 gana Cerro. Invierno y heredor razón contra todo lo que necesitas. Estufas, edredones y mucho más. Redes arroba la hornazo supermaquinista. Y entérate de todas las novedades. Pagando con tu QR débito y deuda general cupones electrónicos para participar del viaje a Punta Cana. Fines de semana, doble cupón con tu QR débito y deuda. Compras, ganas y ahorras en Punto Farma. Guaraní para el empate. Vuelve de cabeza. ¡Palo! ¡De milagro, de milagro! Offside, Ricardo. Torales, recién ingresado, Torales picó un cabezazo impecable, la pelota al palo
pelota liso, se va el gol, sigue disparando y todo el partido cuando viene Cerre sobre la izquierda, sacando la pelota como puede el jugador de Guaraní, sacando Maidana. Informa personal de que la conexión total Personal Flow. Y ahora con este resultado, Cerro dejaría la tabla así con 20 puntos, único líder, lo siguen con 16 Guaraní Esportivo Luqueño, 4 puntos de ventaja. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Embutidos Fram, chorizo con queso, parrilleros, pato frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fram el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Piñera, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021 443 600. La rodeadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Tenemos a Roqueño entre dos pelotas de Rivero. Jugó bien para Ignacio Alicera, pone la pelota para Manilla, bajó, jugó a la izquierda, bien, se quiere meter después de un rebote. Juez dice falta, no sigue, dijo el juez. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos son los tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Cabo May 2025. Elegí Barta. Posgrados, media becas del 50% en matrícula y cuotas en literados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para el mundo en evolución. Roqueño le ganó a Meriano por 1-0. La pelota va a la derecha, comparte segunda ubicación por este resultado con Guaraní. En el Sol Seguro, solicitando bolsa de seguro 021 236 3000 o ingresa en elsolseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor organización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. La pelota a la izquierda cuando viene buscando Maidana. La pelota la tiene. Sacando en el fondo el jugador de Guaraní. Saracho buscó Maidana. Falta tiro libre. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. Bilbar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, el ritmo que se pega en Licey. Especialistas en tecnología. El tiro libre reverso para la busca del empate. Guaraní marcamos a tiempo después del tiro libre. El árbitro va a autorizar. Atención con esta jugada. Está Mansur, le pegó, tiró. Viene un rechazo como puede en el fondo. Alicena, marcamos a tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos en una etapa. Petro Chaco, precio calidad mientras se critica. Su seguro Chaco. Pelota por abajo, caía, sigue ahí con árbitro, protesta, jugadores de Guaraní. Luqueño derrotó a Meriano por 1-0. La pelota larga con todo, hasta con bronca, con furia legendario. Guaraní se va arriba con todo. William Mendieta dejó pelotazo largo, Torano y Vinochero en la marca. De 2 gana Cerro. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el bordero de elevación Sigagole, levantando paredes en solo 2 flexiones. Tu casa con Siga, queda bien. Insight, punto, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Alzazos son casi perpetuos con Roger Bill. Pintas al 0983-300-9813. Red de San Justo Hierros. Cuando este proceso tiraba la pelota afuera. Amarilla Cecilio. Amarilla Guaraní. No, con amarilla Víctor. Así es, Mansur es el cuarto de Guaraní y Cecilio es el segundo del Cerro Porteño. Señores, 3-2 gana Cerro. Compra cortes de edición limitada de Roja Short Beef. Participa por un bicicleta lleno de productos y mucho más. Short Beef, sponsor oficial de la Roja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota de Alicena jugó para Totín, Amarilla, busca devolución. Cuarto camino de Cerro. Totín jugó para Alicena, brillante, le quiere tiró a la parte exterior de la red, Ricardo. Bueno, buenísima la jugada de vuelta de Cerro Porteño, pero esta vez Aliceda no tocó el arco, le pegó bien, pasó al lado, pegadito al palo, pero la parte de afuera, Cerro quiere ganarlo de contra. Cecilio en la primera que tuvo ya se ganó la tarjeta amarilla. 3-2 ganando el equipo de Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. La pelota larga a la punta izquierda para Alicena, se mete Ignacio Alicena, engancha Maya por abajo. Cecilio tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Cerro Porteño lo hizo, Cecilio. ¿Cuánto tiempo esperó esta oportunidad Cecilio Domínguez? Sereno, tranquilo, definió por bajo por el derecho. Van sus compañeros al abrazo con Cecilio. ¿Cuánto gol de Cerro en cancha nacional? La punta y de Cerro Porteño. Muy bien sobre la izquierda, fue el desborde y
y la definición de Ignacio. Está la pelota, Licena le colocó a Cecilio, que técnicamente es bueno Licena, Por bajo Cecilio gira y en poste derecho fue el disparo. 1, 2, 3, 4. La punta Cerro Porteño, puntero absoluto del campeonato. Bueno, el equipo del Club del Pueblo golea. No sé si la palabra golea. 4-2 a Guaraní. 1, 2, 3, 4. 4 goles del Ciclón en la visera. Monumental. Por el sector izquierdo, Alicea destapado, la pelota pasó pegadito al palo. Después Guaraní saca, la pierde, Cerro ataca por el mismo sector, por el sector izquierdo, de buena forma. ¿Quién aparece? Alicea para ceder el pase al medio. ¡Gol! Otra vez el limpio se pone a tiro de empate. Maidana fuerte al poste izquierdo y pone el tercero legendario. Maidana, como le dio el centro, gana 4-3. Monumental. Primero con lo de Cecilio, con Alicea de zurda no habilita al jugador de Cerro, que gira, que deja en el camino a su marcador y la pone junto al palo. No puede hacer nada Pérez. Guaraní reaccionó rápido. Qué golazo de Maidana. Le sigue costando a Cerro sacar la pelota del área. Aprovecha Maidana y pone el tercero para Guaraní. Momento del gol. De Cecilio Domínguez, 32 minutos de la segunda etapa. Y Maidana los 33. Después de marcar la seguridad de Gustavito de golear, porque el partido está 4-3. Arturo. En el Día del Niño regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos en Electroban, tablet, bicis y mucho más. Electroban, niño por siempre, el mejor regalo es el que vos elegís. Estamos con la información. Informa personal y la conexión total Personal Flow. Se vienen los últimos cambios. El Cerro Porteño 33, Rodrigo Gómez, y 27, Jonathan Torres. 33 Gómez, ¿verdad? Así es, 33 Gómez y 27, Jonathan Torres. Cuarto y quinto cambio, el Cerro Porteño. Vienen 2 de Guaraní, 16-27. 16. No, Niño 18. 18 César Niño y 27 Fernando Román. Muy bien, Niño y Román, ¿verdad? 37 Pérez. 37 Daniel Pérez. No, Daniel Pérez, ¿por quién? Sí, 37 y 18 lo que van a ingresar. Niño y Daniel Pérez. Bueno, ahí están los cambios que van a ver. Cerro no registró cambios todavía, Víctor. Todavía no, pero se preparan Torres, 27 y 33 Rodrigo Gómez. Y fútbol penalizado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litros de clínica. Y su seguro Chaco. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Trae Orimar y maximizarlo con los mejores accesorios en Ibar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Por eso también yo, cuando dije golea Cerro, no me pareció apropiado el término. Que me di cuenta inmediatamente. 4-3 ganando Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT, se pone muy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales o online. Infórmate al 0982-750-647. Aprende el inglés en Wizard Sport. Cambio de Guaraní, Víctor. De Guaraní salieron Alcides Barbote y Sebastián Saracho. ¿Quién salieron de Guaraní? Salieron Barbote y Saracho. E ingresan 18 César Niño y 37 Daniel Pérez. Y el Cerro salen Carrizo y Amarilla. Entran 33 Rodrigo Gómez y camiseta 27 Jonathan Torres. ¿No queda más cambio? Ya no quedan más cambios. ¿Qué digo? ¿4-3 gana Cerro? Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Murcia. Ferropares, 43 años construyendo contigo. Del 14 al 17 de agosto, en stock, Día del Niño, 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago. Con tarjetas en promoción, reintegros adicionales. Stock, lo bueno para vos. Intenso el partido, donde se mire y Cerro gana 4-3. Lo mejor para tu auto, moto, camión o tractor. Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.pe.
medio Licea, pica sobre la izquierda, jugando para Rivero, se mete y se va. Rivero puede poner la pelota para el bocón Jonathan Torres. Se fue Rivero, la pelota atrás para el arquero de Guaraní. Ir con casa, peso tu historia con pase fuerte y duradera. Cada ladrillo tengo gramos de cemento que la mejor calidad. Con casa, construyendo victorias. Hacer un spray en una Sanyanca que ve y participas automáticamente para ganar una tribuna y 0 kilómetros. Automotos en el camino confortable. Hay otro detalle, Víctor, la intensidad del partido por el juego del miércoles, ¿eh? Así es, Arturo, y yo creo que por eso ya empezó a cambiar a Carrizo, salió Araújo, hace rato ya salió Iturbe, más pensando, en realidad el partido no está liquidado aquí, pero más pensando en La Plata. Sí, señor, cuando traigan ese cerro. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de Sancer. Precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escribinos al 0986-114-869. Sancer proyectando con Falta de los contornos, tiro libre para Guaraní, pelea Mendieta. Al piso Domínguez, los empujones. Pelotazo largo a la derecha, se mete bien callando Fernández, va a colocar el centro cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El equipo de Guaraní con niños para buscar la pelota, va a colocar el centro, se acomoda sobre la derecha. Estás el ritmo que mucho tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos segunda etapa. Víctor Chaco, precio calidad litro sangre física. Esa arrancada de Guaraní, gana 0.3. Y su seguro Chaco. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, delito préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credicepción, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la interna. Licea rebota, pelea Licea, gana y aguanta y después tira. La pelota va para buscar la Torre. Jonathan Torres se equivocó. Atención con esta. Maidana tiró el arquero espectacular para sacar Ricardo. Bueno, lo que hizo el Bocón Torres es algo que no se puede perdonar. Meter la pelota para atrás cuando él tenía que ir para adelante a buscar la falta, a buscar descargar y aguantar un poco arriba. Guaraní está jugando bien, por más que se sientan de ventaja, se va para arriba como sea. La pelota la saca como pueda Licea. Atención con esta. Miño jugó a la derecha. Cario Guaraní va a venir el centro. Golpe de cabeza afuera. William Mendieta, ¿visto quién es? William Mendieta, así es. Hay tiro de portería a la derecha. ¿Quién está jugando Guaraní? Daniel Pérez. Daniel Pérez a la derecha. Pecho que te prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscaros en la sección congelada de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Medellín con Shell, carga mi bagua, rasgado, 15 desde 250.000, más 45.000 y llevas 2 auditos versión regular, más 95.000 y llevas 2 auditos versión Bluetooth. 4-3 en el cerro. Victoria de Luqueño cae a medir 1-0. No te quedes fuera de ASU 2025, compra tu centro en centro.com.py, 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas, del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más rendir, mejor y acompañar tu crecimiento, con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Como se dice, la lucha por la punta sin tregua, sin concesiones, empujón. Willy Mendieta comete la falta. Al piso Cecilia Amarilla para Willy. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de vitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad. Papasa. Que le da la victoria 0 a Cecilia Domínguez Víctor, ¿eh? Así es, Arturo, consultando, está liderando el partido, ahora quedó sentido Cecilio tras la falta de William Mendieta. Eso es justamente Cecilia, cuestionado, criticado. Es el que da la victoria Cerro. Disfrutar Actualanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Selecto la testa Mine por 11 años consecutivos. La Caco Mutual cumple 40 años en el mercado. Puede ganarte una Toyota Roadshow, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218 4000. Caco Mutual, 40 años creciendo con vos. Reacciona la preferencia de Guaraní Víctor. Sí, porque consideran que Cecilio está haciendo tiempo en esta situación y lo asisten dentro del campo. Encima tiene a favor que el rival fue amonestado, así que va a poder quedarse sin inconvenientes a seguir jugando Cecilio. 4-3 para Cerro Luqueño, la gana mediano 1-0. En la próxima fecha Cerro Porteño va a recibir a Trinidense y Guaraní irá de visitante ante Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slam del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha. No conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos. Copetrol, vamos. Tonales, Pico Tonales, la asistencia fue de Mansur Toral.
González se lo lleva por delante, cerca del tiro libre para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido, nivelante, motivo así como siempre cuando ustedes ganan. Sublimal te llevan a la Fórmula 1, son y más de 70 premios de compra de 200.000 guaraníes, tener un cupón y ya participas. Automóvil Sublime, legítimo, original, auténtico. Energigas, llega a tu casa, rinde más la instalación es gratuita. Delivery al 021 728 92 28, tu solución rápida y confiable. Energigas. El tiro libre, ¿quién? Mansur. Mansur para el tiro libre. Atención para este momento del partido. A 1:30 del final, sin agregar todavía tiempo agregado. Mansur tira, vendrá el disparo, viene el empate de Guaraní o no, viene o no viene, viene o no viene, viene o no viene. Tiro, Mansur le pegó el arquero con seguridad. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Un banco cobranza con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con banco. Descarga la app. Cerca de los 45. Lorto Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. En el fondo el zaguero de Cerro Porteño sacando la pelota. Pérez abre el balón con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, por esa calidad de libro se certifica. Seguro, Chaco. Agregado minutos, 6 minutos, mamita. Así es, Arturo. Hasta el minuto 51 se va a jugar este segundo tiempo. Los gritos, las indicaciones de Martínez, mucho más. Una manera de decir, sereno porque no lo ve Bernay. Pelota en el aire, viene el arquero de Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, lamitados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropanex sea 40 años generando soluciones con energía. Cerro 4, Guaraní 3, Luqueño le gana a Meliano por 1-0. Si sos socio de Coopes y Barrio, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Coopes y Barrio, tu mejor opción. Y se demora todo lo que puede Rodrigo Gómez en esta reposición, mientras Diego Martínez aprovecha y ordena el fondo de su equipo para evitar sobresaltos en el final. 4 te ligan a Cerro. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y los canas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, utiliza calidad desde su origen. Bien sobre la izquierda cagando para Cerro. Fernández tiró, viene un rebote, saca como puede ser. Los 4-3 para el Chiclo. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuota de $690, haciendo un drive todo terreno 10. Redes arroba Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Falta de Maidana contra Jonathan Torres en esta situación. También en el medio quedó sentido un jugador de Guaraní que todavía no se levanta, es Agustín Mansur. Chocó contra su compañero. Le voló el botín. Tiro libre para el Cerro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. ¿A qué tira Cecilio? Rosadab, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Vendemos por la mitad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye Paraguay frutos danzantes. Instagram frutos danzantes PY. Cecilio. A colocar el tiro libre. Cecilio. Tiró Cecilio. Se elevó. Un golpe de cabeza de rebote. Sacó Mendieta. Revienta Pirida. Mota sobre final. Cerro gana con 3. En Rumbo, sistema para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-4888. Rumbo se segura protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y aventura. Viene cierre la marca afuera. Tiro de portería. Nuevo auto, nuevas metas con bancada, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Semana del niño en
de lucha entera, saca Rivero. Embutidos Flan, chorizo con queso, parrilleros, matan frito, la línea gourmet libre de gluten, disfruta con Flan, el sabor de la felicidad y alienta a la selección. En Viñeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A mitad del camino, con buena técnica, Anicena, después no pudo. La pelota larga, se apura Guaraní, Torales, vino un golpe de cabeza, Torales, pelea baja Cecilio, terminando el partido, Cecilio, corrió Cecilio, lo empujaron, pelota afuera. Agosto, con toda la adrenalina del rally, comprando 4 cubiertos, como 20% de descuento, con tarjetita cuotas, 2 de cuotas sin intereses, como Tire, mejor en todos los caminos, los grados PDB con el 50% de matrícula y cuotas en los grados, maestrías y más, info.unive.edu.py, Unive, educación para el mundo de evolución. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa, Metro Chaco, precio calidad de litro certifica. Su seguro Chaco. Resto minutos a Rivero, pelota para Rivero. Rivero va a tirar, vino la marca y enganchó, la va a poner para atrás, vuelve a tirar Rivero, le robaron cuando saca Luca Quintana. En menos de un minuto termina. Buscando la pelota, la van a reventar desde el fondo cuando viene por buscar en la salida, hacerlo. Si está terminado el partido, se metía a comenzar a la derecha y termina. Mini Empeño, se vende y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Beba y Flores con el Terno, 365 días del año, las 24 horas. Entre los días 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. Señores, 20 segundos y termina el partido, no va más. No va más, menos de 20, el público de Cerro grita ahora. Señores, termina 15 segundos menos, lo último con golpe de cabeza. Tiro libre para Guaraní, cerca del área, la falta de quién. La Rivero, es amonestado. Hay tiro libre para Guaraní, tiempo cumplido. El bar chequeando y sí, confirmado jingle de Nicey, es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pega a Nicey, especialistas en tecnología, en el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, para ingresar al solseguros.com.py, el Sol Seguro siempre te acompaña. Ya se pasó el tiempo normalmente. Así es, justo eso, Diego Martínez mira al cuarto árbitro como dándole a entender que ya es la hora, le daré la última chance a Guaraní. El tiro libre. Olvídate de los metales oxidados, aplica compartidores, dejarlos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Zika, queda bien. ¿Quién es Benedicto? William Mendieta. Y después termina. Ni hablar si viene el empate de Guaraní en la elección de la dirigencia y el cuerpo técnico jugadores de Cerro. Porque ya pasó el tiempo. Estamos sobre 7 agregados prácticamente. Bueno, cuando sancionó estaba terminando los 6 agregados. Tira Winnie. Tiene la oportunidad de empate en emotivo, vibrante partido aquí en cancha nacional. Y después termina el partido. Winnie Mendieta tira a uno de los potes, va a la derecha más el arquero de Cerro. Atención con Winnie. Autoriza el árbitro, tiró a la muralla final. Terminó el partido. Cerro Porteño 4. Guaraní 3, final. Cerro Porteño 4, Guaraní 3, en instante Ricardo, no una presentación de... Quitador, para cada dolor hay un quitador en Filasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gracias, Arturo. Aquí nos acercamos a la zona donde están los directivos de Cerro Porteño. A ver si podemos charlar con alguno de los integrantes de la dirigencia, en medio de lo que es el festejo, en medio de lo que es la algarabía del hincha de Cerro Porteño. Así que vamos a esperar en la parte baja, a ver si alguien queda para hablar, porque justo se da la salida rápida de los directivos. Ingeniero, hacemos un segundo. ¿Qué triunfo aquí en cancha nacional ante Guaraní, querido Gustavo Samaniego? Realmente un triunfo muy importante, ha sido difícil en medio de la competición de Copa Libertadores que estamos teniendo. Pudieron los muchachos mantener la concentración, la fuerza y bueno, 4-3 importante. Una anímica importante para llegar a esta Copa, ingeniero. Así mismo, vamos con una victoria en la plaza. Gol de Cecilio, animo para completar, ingeniero. Es lo que estamos esperando de él y bueno, ojalá que sea el inicio de una buena racha de Cecilio porque tiene condiciones.
Gracias. Ingeniero Gustavo Samaniego, de la directiva de Cerro Porteño, van bajando. Por aquí vamos a ver si podemos hablar. El doctor Víctor Agüero se va retirando. Enrique Bierman, después van a hablar, así que el único que quedó hablando, como siempre, el ingeniero Gustavo Samaniego, repito, en medio de lo que es absoluta alegría de los hinchas del Cerro Porteño aquí en cancha de Nacional. Correcto, victoria de Cerro, victoria más que importante por el momento, porque hablábamos en la semana, yo decía, para mí tiene que jugarse al campeonato el técnico, y hoy se vio obligado a hacer eso, se jugó al campeonato, ganaba 2-0, se le complicó en el 2-2, se puso 3-2, 4-2 en un momento, pero apenas convertía a Cecilio el cuarto, un golazo de Maidana para poner 4-3 el partido de vuelta y el suspenso, que se vivió hasta la última pelota en ese remate de Willy Mendieta. Un partido lindo, un partido bien jugado, con una dinámica que hace mucho queríamos nosotros tener en el fútbol paraguayo, lo que significa que cuando se quiere, se puede. Es cuestión de que se animen los jugadores. Hoy Guaraní propuso desde el inicio, estuvo abajo 2 veces, y 2 veces por 2 goles de diferencia. Sin embargo, estuvo nuevamente a punto de empatar ese partido. Está hablando Piri Damonda para la TV. Gracias, Pepi. Realmente un partido que hace tiempo no se veía, que no hace tiempo que veníamos jugando esta clase de partidos, sabíamos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, un gran técnico que nos conoce bastante, que sabe dónde entrar, sabe que poniendo intensidad puede igualar. Y bueno, fue lo que entrenamos la semana, lo que se habló, y se ganó por la base de que se trabajó lo que venimos trabajando y también las individualidades que tenemos. Rubén Darío, Francisco, los escucha en la final. Hola Robert, buenas noches, felicitaciones. Gracias, Rubén. Triunfo que les hacía falta después de lo que pasó, el empate frente a Nacional y la derrota frente a Estudiantes. Este era un partido de gran trascendencia, lo que tiene que ver con el torneo local. Esta victoria les permite volver a sacar ventaja al frente de la clasificación. Sí, claro, así como decís, este partido era muy importante para nosotros, era clave sumar a 3 o sí para poder ir a afrontar el partido que viene, que es allá en La Plata, y también reponernos rápido de lo que fue el partido pasado, ¿verdad? Que no hay tiempo de lamentarnos, de bajar cabeza, porque tenemos todavía todo el nivel por delante y tenemos que tratar de sumar más posible para poder alejarnos de que están atrás. Por 2 veces lograron sacar 2 de ventaja, pero no pudieron sostener. ¿Por qué? Sí, porque Guaraní también juega, Guaraní también impone su juego, también tiene intensidad, tiene muy buenos jugadores, como te dije, Víctor nos conoce bastante a nosotros y viendo la intensidad que ellos tienen, creo que no igual un poco en el momento. ¿Y vos listo para el partido del miércoles? Sí, creo que sí. Hace días se sabe que estuve con una suspensión afuera y bueno, ahora con mucha ganas de recuperar ya para poder resultar lo que se viene. Francisco. Robert, felicidades por el triunfo. Limpiaste todo con el taco para el segundo gol, me parece también. El centro hace mucho de Blasito Rivero también. Pero Cerro empieza a encontrar también buen pie, me parece. Aprovecha las que tiene. Se está empezando a ver una versión de Cerro también, decía yo días atrás, que donde Cerro no renuncia. Y en eso vos tenés mucho que ver porque el carácter del equipo me parece que viene desde tu personalidad. En ese medio campo hoy la clave estuvo en el medio de vuelta y por eso la elección de la figura. ¿Cómo lo vemos? Muchas gracias, chico. Creo que el carácter lo está sacando el equipo, no solo yo, el equipo entero que está sacando esa rebeldía que nos faltaba quizás en el torneo pasado, y también lo que nos faltaba mucho en el torneo pasado era que finalizamos bien la jugada, en las ocasiones que teníamos no aprovechamos, y hoy en día creo que estamos aprovechando bastante eso y estamos completando los goles para poder y afrontar más confianza en la transmisión del partido, porque vos ves que muchos equipos se nos cierran. Hoy para mí, yo creo, a mi parecer, que no de igual que por momentos nos metió en nuestro arco y ahí fue cuando ellos encontraron los goles que fue rápido, ¿verdad? Entonces yo creo que la rebeldía del equipo, del grupo, eso ayuda bastante a poder afrontar este entrenamiento. Robert, hoy te tocó hacer dupla con Jorge Marcelino. Para mí pasó el examen. Lo ordenaste, lo terminaste ordenando en el medio también. ¿Cómo lo ves? Sí, Marcelino es un chico del club que tiene bastante potencial
siempre está atento a todo lo que se les pide y la verdad que hace que ese jugador siempre le vaya bien. Y nada más apoyarle ahora que es un jugador del club y bueno, que le va a traer mucha alegría al club y a todos nosotros. A Cecilio le hacía falta el gol y hoy se le dio, todo el grupo fue a felicitar. Sí, Cecilio, sabemos la capacidad de jugador que es, sabemos la calidad de jugador que es. Todos pasamos por un momento malo, quizás que no estamos en un solo momento, pero él tiene el apoyo de nosotros, el apoyo de toda la gente que le está rodeando hoy en día. Y nosotros confiamos mucho en él y espero que la gente vuelva a confiar en él porque necesitamos dar un punto para llegar al objetivo. Robert, se vienen partidos seguidos y juegos muy importantes para las chances de ser Estudiantes, después Trinidense, que anda bien en el torneo, posteriormente Copa Paraguay, Libertad. O sea, esta es una etapa de alta exigencia para ustedes. Sí, claro, por eso te dije que hoy era un partido muy clave para poder sumar 3 porque Guaraní nos está pisando los talones, sabemos que ganando nos alejamos un poquito. Como te dije también, hay mucho torneo por delante. Nosotros tenemos el partido de Copa todavía hay torneo Copa Paraguay, entonces tenemos que administrar bien esto para poder llegar enteros a la recta final. Hoy en día, ¿te gusta jugar más de interno para salir a romper antes que ser el volante de equilibrio? La verdad que me gusta ambas cosas. El profe Diego me volvió a dar esa oportunidad de jugar de interno, a veces de fijo, entonces va cambiando un poco el equipo. La verdad que me siento bastante bien físicamente, me ayuda bastante a jugar ahí de interno y bueno, eso bien. Robert, un gran abrazo, felicitaciones por el partido. Así pasó. Ricardo. Y damos así de gentileza de Diego por Víctor. Sí, hubo un problema aquí con el lado de la hinchada de Guaraní. Pasa que hay 3 infiltrados y se nota que pillaron los muchachos de la raza urinera que no eran precisamente hinchas de Guaraní y al final tuvieron que separar y son 3 personas que van a esperar que todos se retiren. Quedan bajo custodia de la policía, de gente de eventos deportivos, la propia seguridad de Cerro que vino a colaborar con el tema y en este momento se quedan estas 3 personas que, como suele pasar, es una cuestión, no debería ser así, pero es normal. Algunos en estos casos pagan un poquito menos, entran bajo su propio riesgo porque en este caso, insisto, se dieron cuenta los muchachos que son hinchas de Cerro Porteño y ahora los estaban esperando y en este momento a través de la gente de APF ayudan a bajar a estas 3 personas del sector de Gradería Sur. Insisto, bajo su propia responsabilidad entraron a una gradería que no le correspondía. Afortunadamente tuvieron suerte de que no ligaron, porque en otras ocasiones cuántas veces hemos reportado gente infiltrada que sufrió algunos daños físicos. Esta vez le salió bien la situación a ellos porque los defendieron y los están retirando. Es una señorita, 2 caballeros, que, repito, afortunadamente para ellos no sufrieron consecuencias, pero estuvieron en un lugar donde no tenían que estar en esta oportunidad aquí en cancha de Nacional. No, Víctor, por suerte eso no pasó nada, no fueron agredidos los hinchas. Sí, tuvieron suerte que no los agarraron porque justo se formó la barrera también policial que evitó esta cuestión. Me hizo recordar mucho hace poco, tenemos el recuerdo fresco en la apertura de la olla cuando ganó Olimpia y había un par de hinchas de Olimpia que eso sí ligaron de lo lindo en la olla. Por eso es lo que siempre decimos, uno puede venir, tratar de ver el partido sin distintivo, pero está bajo el riesgo de recibir alguna represalia, como se quiso dar en esta situación y afortunadamente los efectivos de seguridad impidieron. Correcto, Víctor, volvemos enseguida contigo. Nosotros vamos redondeando acá en la cancha de Nacional, un partidazo realmente como para hablarnos mucho. Lo vamos a hacer mañana en Fútbol a lo Grande TV, lo vamos a hacer el lunes durante la semana, antes del partido de Copa Libertadores, por supuesto. Y los partidos que se jugaron ya y los partidos que se vienen el día de mañana, el clásico blanco y negro, uno de ellos. Nosotros vamos hasta vos, Darío, podemos escuchar de vuelta los goles de Cerro, 4 goles de los cuales algunos fueron muy lindos realmente. Y por supuesto estamos con Víctor de manera continua. Cuando empiece la conferencia de prensa, Víctor pega el grito. Nosotros cerramos desde aquí contigo, Darío. Correcto, Ricardo, muchas gracias. Cerro Porteño más puntero que nunca, 20 puntos, sacándole 4 de ventaja a sus principales perseguidores que son Guaraní, Luqueño, ambos con 16, Trinidense con 14, Nacional con 12, 11 puntos para Libertad, 9
9 puntos para 2 de Mayo, 8 para Recoleta, Olímpica y General Caballero, 4 puntos para Meliano y 1 punto para Tempetarú. Así está la tabla de clausura a falta de 2 partidos para completar la fecha número 8. Mañana a las 16 el clásico blanco y negro, Olimpia ante Libertad, y a las 18:30 Trinidense va a recibir a Nacional. Mientras esperamos por la conferencia de prensa de Diego Martínez, escuchamos nuevamente los goles de Cerro Porteño, que le ganó por 4 goles contra 3 a Guaraní. La pelota para Iturbe al arco, le pegó Amarilla, disparó al arco, gol, 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 gol. Sergio Araujo dio el rebote, el arquero Pérez había peleado Totina María, el arquero media, y define Araujo, Mario Obrero. Y en su gane, en cancha de Nacional, Cerro Porteño gana por 1-0. La maniobra comienza con Iturbe, Cerro gana 1-0. Y salió rápido desde el fondo con un Pachicarrillo que parecía se complicaba, pero al final puso un pase muy bueno. El cambio de frente para el sector de derecho donde aparece Iturbe con velocidad, con calidad. Le pega no tan bien a la pelota, hasta diría de manera mordida, pero en el camino empuja, le cambia de dirección Totina Amarilla, acompaña al arquero que da el manotazo y solo con el arco libre Araujo pone el primero del partido. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. Primero, segundo camino, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Una palabra de Fede. Espectacular. ¿Quiere que retere? Espectacular. El golpe de cabeza de Juan Iturbe para poner el segundo punto de gol azulgrana. Gana Guaraní por 2 goles contra 0. El autor del segundo gol, Juan Iturbe. ¿Cómo y de qué manera? La pelota de Rivero que tiró el centro Iturbe de cabeza al fondo. Fueron y ganando bien los jugadores de Cerro, hasta incluyéndolo al mismo Pini da Mota. Cerro, la cima, la punta, el club del pueblo gana 2-0. Un verdadero golazo para que la gente se ponga de pie, aplaude como lo hizo el público de Cerro Porteño. Todo empieza con una pelota larga que parecía no tenía buen destino, pero Araujo técnicamente es estupendo. Por eso la baja de primera y toca para Riveros. Después, ¿quién aparece en escena? Sí, Pini da Mota para hacer un taco. Riveros por el centro de primera y en el segundo palo saltando, elevándose como esos basquetbolistas. Parece Iturbe con un cabezazo fenomenal para darle el segundo al ciclón. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Carrillo tercero, no de Cerro. Federico Carrillo tira. Va a autorizar el árbitro del partido. Atención con Carrillo, no toma mucha distancia. Tiró. Gol, 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 gol. Cambió el palo, no fue a la izquierda, fue a la derecha. Y Cerro Porteño llega al tercero. Ganaba 2-0, contra Guaraní, ¿verdad? Aquí Cerro, cancha Nacional. El grito del club del pueblo, Cerro gana 3-2. Por la mente de varios pasó lo que Arturo decía en el relato, que Pachi la podía volver a picar. Hasta el arquero tuvo esa duda, por eso se fue displicentemente a su sector izquierdo. Carrizo le pegó por Vasco, cruzado, potente al palo derecho para darle a Cerro el tercero y para ponerlo una vez más a Cerro arriba en el marcador. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Pelota larga a la punta izquierda para Niceda, se mete Ignacio Niceda, engancha Maga por abajo. Cecilio tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol! Cerro Porteño lo hizo, Cecilio. ¿Cuánto tiempo? Pero esta oportunidad, Cecilio Domínguez. Sereno, tranquilo, defendió por abajo. Derecho. Vamos sus compañeros al abrazo con Cecilio. Cuarto gol de Cerro en cancha Nacional. La punta y
Avellaneda. Con más José Silvio gira y el poste derecho fue el disparo. 1, 2, 3, 4. La punta Cerro Porteño, puntero absoluto del campeonato. Bueno, el equipo del Club del Pueblo. 4 goles del Ciclón en la visera. En la jugada previa Cerro avisó por el sector izquierdo, Anicea destapado, la pelota pasó pegadito al palo. Después Guaraní saca, la pierde, Cerro ataca por el mismo sector, por el sector izquierdo, de buena forma. ¿Quién aparece? Anicea para ceder el pase al medio, de zurda lo habilita el jugador de Cerro que gira, que deja en el camino a su marcador y la pone junto al palo, no puede hacer nada Pérez. Guaraní reaccionó rápido, qué golazo de Maidana, le sigue costando a Cerro sacar la pelota del área, aprovecha Maidana y pone el tercero para Guaraní. Momento de gol. 32 minutos de la segunda etapa. Escuchábamos el relato del comandante Arturo Máximo Rubín, los comentarios de Ricardo F. en la victoria de Cerro Porteño, los goles del Ciclón. 4-3 le ganó el equipo de Diego Martínez a Guaraní. Todavía no hay novedades de la conferencia de prensa, Víctor. Aquí ya esperando la rueda de prensa del técnico de Cerro Porteño, está de manera instalado, así que me parece que no va a tardar mucho la presencia de Diego Martínez. Mientras les debo comentar que ya cruzaron directamente la calle los futbolistas de Cerro Porteño, no quedan aquí en el vestuario nacional para el aseo correspondiente, sino que van a zona de concentración. Y de hecho, esta vez cruzaron directamente, porque yo recuerdo otras visitas a Nacional que igual utilizaban el colectivo y al final daban la vuelta una cuadra y otra vez se bajaban frente al ingreso al vestuario. Pero esta vez cruce directo, ya se van retirando todos lo de la artillería, el plantel completo, solo queda Diego Martínez que hablará y después también cruzará la calle para el lado de Cerro Porteño. No creo que tarde mucho tiempo más, primero hablará Martínez, posterior a eso Víctor y Bernal. Correcto, Víctor, esperamos el llamado allí desde el Arsenio para escuchar las declaraciones del técnico de Cerro Porteño, el técnico del único puntero del campeonato Cerro Porteño que le saca 4 puntos de ventaja a sus escoltas. Cerro tiene 20, Guaraní Luqueño tienen 16 tras esta victoria sobre el Aborigen. Recordamos que a nivel internacional, en cuanto a nuestros compatriotas, la gran noticia de hoy fue el doblete de Ronaldo Martínez para Platense, que le ganó por 2-1 a San Lorenzo. En San Lorenzo estuvo en el arco Orlando Gil, doblete para el jugador paraguayo entonces, para Ronaldo Martínez, 4 goles en los últimos 5 partidos para nuestro compatriota que juega en el equipo Calamar. Y también en el fútbol inglés, porque se dio el debut de Omar Alderete con la camiseta del Sunderland, ingresó en la segunda etapa, dio una asistencia para lo que fue goleada 3-0 de su equipo ante el West Ham. El Sunderland que vuelve después de una larga ausencia a la primera división del fútbol inglés, y bien por Omar Alderete, que debutó y aparte lo hizo ya con una asistencia y una goleada. Aquí en Inglaterra también el Brighton empató 1-1 con el Fulham, esto por la fecha 1 de la Premier. El Brighton ingresó en la segunda etapa nuestro compatriota Diego Gómez. Las noticias más importantes se encuentran en la participación de nuestros compatriotas en el exterior. También en el fútbol argentino, en Rosario Central, fue titular Agustín Sández, que ingresó en la segunda etapa en Jiménez del empate 1-1 del equipo canalla ante el Deportivo Riestra. Ahora están empatando 0-0 Vélez e Independiente, eso también en el marco del torneo argentino. En Independiente no están como titulares ni Facundo Zavala ni Gabriel Ábalos. Claro que Zavala no es compatriota, pero lo tenemos todavía muy en la memoria por su paso por Olimpia. Ambos están en el banco de suplentes. El equipo rojo de Avellaneda, que iguala sin goles por ahora como visitante ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani por la fecha del fútbol argentino. Sí, Víctor, adelante. Llega Diego Martínez, se va a acomodar en la sala de prensa y va a empezar la conferencia del técnico de Cerro Porteño. Diego Martínez va a empezar a circular el micrófono y arrancará la rueda de prensa con Diego Martínez, el técnico ganador la noche de hoy aquí en Barrio Obrero. Va a empezar la conferencia. Empezamos con la ronda de preguntas. Estamos. Diego Martínez. Hay problemas con el audio. Ahora sí, arrancamos.